en la cual vamos a poder aportar las dos partes, es decir, las posturas y poder debatir esas posturas. Y la verdad es que yo lo que quiero escuchar, lógicamente, a Juan Emilio. Juan Emilio es científico titular del Centro Nacional de Investigación de Microbiología del Carlos III, es doctor en farmacia y es especialista precisamente en enfermedades víricas. Desde el punto de vista de la rabia en concreto, os recuerdo que es el laboratorio nacional de referencia, con lo cual tenemos el lujo de tener seguramente a una de las personas que más conoce y que más sabe esta enfermedad, así como para poder aportarnos ese debate técnico. Entonces, no quiero robarle más tiempo. Vuelvo a agradecerte el que hayas podido tener la deferencia de venir a compartir con nosotros tus conocimientos. Muchas gracias. Me voy a echar un poquito para un lado, yo creo, porque si no voy a tapar. Sí, claro. Los voy a poner aquí. Perfecto. Bueno, muchas gracias a vosotros por haberme invitado a poder estar aquí contándoos un poco cuál es la situación de la rabia, fundamentalmente en nuestro entorno, y lo que quiero acabar es al final con un análisis, ¿no?, de cuál es el riesgo que la rabia supone en este momento para nuestro país y acabar también, porque sí lo voy a hacer de manera expresa, pues haciendo una reflexión sobre la conveniencia o no de seguir vacunando de rabia a perros, gatos y hurones. ¿Qué pasa aquí? No sé por qué no está. No, pero es que no es el ordenador, no sé por qué no. Es como si se hubiera bloqueado, ¿no? Sí, se ha bloqueado. ¿La tienes cargada en el pincho? Sí. Sí, pero es que no sé. Que en esto lo mejor es apagar y volver a encender. Sí. Igual si quieres la ponemos en el escritorio. Sí, mejor. Y así os la quedáis. Ahora se ha encendido. Bueno, si no puede ser. Pues... Sí. Ah. Si no tenemos muy importante, pero igual muchas veces. A ver, ahí. Aquí dale. Sí. Vale, lo que vamos a hacer es pasar el de. Es este, Lingabet. Ahora abrimos ahí. Sí, hay veces que el pincho genera cierta... Ah, sí, vale. Ya está. Resulta la coyuntura informática. Sí. Bueno, la rabia, aquí nos hace un retrato de lo que es las dimensiones de la rabia a la Organización Mundial de la Salud en una hoja sintética. Lo más importante es que es una enfermedad que es prevenible por vacunación, pero que a pesar de todo afecta a más de 50 países y territorios y se estima que mata a unas 59.000 personas al año en el mundo. Y además, en su gran mayoría, menores de 15 años, es decir, niños
procedentes de países pobres, de zonas rurales de países pobres, fundamentalmente de Asia y del África subsahariana, bueno, de África en general. Bueno, y esto ocurre a pesar de que se tienen todas las herramientas para poderla controlar. Es probablemente la enfermedad de la cual antes se ha dispuesto de todas las herramientas necesarias para su control. El primer tratamiento de inmunoprofilaxis posexposición se administró en 1885, el famoso de Pasteur a un niño mordido por un perro, ¿no? Que fue la primera vez que se logró prevenir. En 1904 ya se hacían se buscaban corpúsculos de Negri, que es una manera que era aceptable para poder hacer el diagnóstico. Hoy tenemos otros métodos, pero era un método de diagnóstico aceptable, y más o menos sobre la misma época ya se sabía que se trataba de un agente filtrable, ¿no? Que era entonces como se definían los virus. Y tan es así que disponíamos de todas las herramientas que la rabia canina se empezó a eliminar de la mayoría de Europa pues desde principios de siglo, ¿no? El primer país que lo logró fue el Reino Unido en 1904. Bueno, rabia, en naranja tenemos las zonas en las cuales hay rabia en mamíferos terrestres, y en amarillo solo en las que hay rabia solamente en murciélagos, que son los otros posibles reservorios, como luego veremos. Prácticamente el único sitio en verde que sería libre absolutamente de rabia que se aprecia sería ahí Nueva Zelanda. Habría algunas islitas pequeñas más, pero podemos decir que rabia de una manera o de otra hay prácticamente en todo el mundo, excepto en la Antártida, que ahí no sale. Si nos vamos a rabia canina, rabia humana, o más exactamente a rabia humana transmitida por el perro, las zonas estas en azul son las zonas de alta endemia, que son todo África y el sur de Asia. Las zonas en naranja serían zonas donde todavía hay casos en perros, pero los casos humanos son muy raros y muy esporádicos. Y las zonas en verde serían aquellas en las cuales se ha eliminado, no hay casos endémicos. La situación de Europa es de eliminación, es decir, de que ya no tenemos casos endémicos, pero sin embargo estamos muy cerca, especialmente nosotros, de un foco de alta endemia como es el norte de África. El este de Europa es un foco, luego lo veremos, de endemia más moderada y sobre todo centrada más que en rabia canina, en rabia vulpina. Bueno, es una enfermedad que la produce un virus, la producen virus del género Lysavirus. Y bueno, la patogenia de la rabia, pues aquí yo creo que la mayoría sois veterinarios y la conocéis, ¿no? Empieza con la mordedura del animal que inocula el virus que lleva en saliva en la herida. Se produce ahí replicación local en placas motoras, y de ahí se coloniza la neurona, que es la célula diana del virus, y a partir de ahí el virus comienza una progresión muy lenta, del orden de 1 milímetro diario, más o menos, desde el lugar de la mordedura, en primer lugar hacia los ganglios regionales y luego hacia el sistema nervioso central. Cuando el virus alcanza el ganglio regional, los ganglios regionales empiezan a producirse los primeros síntomas, los síntomas prodrómicos. Y el tiempo que transcurre desde la mordedura hasta esos síntomas prodrómicos es el periodo de incubación. El periodo de incubación es directamente proporcional o sea, el tiempo de la duración del periodo de incubación es directamente proporcional a la distancia entre el lugar de la mordedura y el sistema nervioso central. Por eso las mordeduras en extremidades, que además suelen ser las más corrientes, porque cuando a uno le va a morder un animal se protege, son las que normalmente tienen periodos de incubación más largos, y las cercanas a la cabeza son los más cortos. El periodo de incubación normal es 4 o 8 semanas. Hay periodos tan largos como de más de un año y periodos tan cortos como de una semana, pero normal tenemos que pensar en 4 o 8 semanas. Los síntomas prodrómicos pues consisten en parestesias, en sensaciones anormales en el lugar de la mordedura, que normalmente son ascendentes por los miembros. Luego de ahí alcanza el sistema nervioso central y ahí es cuando se producen los síntomas agudos, que generalmente la
presentación clínica más corriente es la rabia furiosa, la segunda más frecuente es la rabia paralítica y luego hay un complejo de presentaciones que no presentan síntomas típicos de rabia, que es la rabia no clásica, que muchas veces es difícilmente distinguible de otras encefalitis producidas por otros virus. Desde allí se produce un transporte por el mismo sistema a través de las axones hacia prácticamente cualquier lugar del organismo. Y aquí distinguimos la saliva, bueno, las glándulas salivales, porque es la que cierra el ciclo patogénico, la que hace que el animal infectado excrete virus y pueda volver a infectar a otro. Y luego otras localizaciones que nos interesan son la piel de la nuca, porque por alguna razón se acumula mucho virus ahí y es la mejor muestra para hacer diagnóstico antemortem en una persona que tiene una sospecha de rabia. Y luego los órganos susceptibles de ser trasplantados porque se han producido brotes de rabia post-trasplante, es decir, rabias que no han sido clínicamente diagnosticadas, porque aquí, en países donde no son endémicos los médicos normalmente no piensan en ella, no la esperan y que han acabado trasplantándose los órganos. Bueno, reservorios no voy a explicar aquí la diferencia entre un reservorio y un hospedador ocasional. Reservorios de lisavirus, que son los virus que producen rabia, pues únicamente tenemos los murciélagos, los quirópteros y los carnívoros, entendidos como mamíferos del orden carnívora. Y hospedadores ocasionales, pues puede ser cualquier mamífero, incluidos nosotros. Evidentemente, los hospedadores ocasionales no somos capaces de mantener cadenas efectivas de transmisión y por tanto, desde un punto de vista epidemiológico, lo relevante es tener casos en animales, en reservorios, en animales que pueden instaurar ciclos de transmisión efectivos. Se conocen en este momento 18 lisavirus diferentes, 16 de ellos ya admitidos por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus. En mamíferos terrestres, que son los que están en blanco, bueno, pues tenemos fundamentalmente el virus de la rabia clásica, que es el que mata la práctica totalidad de esas 59.000 personas al año. Y en rojo tenemos los lisavirus propios de murciélagos, de quirópteros, que así de un golpe de vista se ve que son mucho más diversos, es decir, hay mucha más diversidad de lisavirus en murciélagos que en mamíferos terrestres. Y además, en murciélagos, los murciélagos no suelen tener una clínica de rabia, es decir, no suelen, cuando se infectan no suelen desarrollar síntomas de encefalitis severa como el resto de los mamíferos, lo cual no suelen tener infecciones subclínicas o asintomáticas, aunque a veces sí desarrollan síntomas neurológicos. Y eso lo que nos está indicando es que hay una buena adaptación entre hospedador, virus y hospedador. Mucha biodiversidad y buena adaptación lo que nos indica es una historia evolutiva larga. Y efectivamente los lisavirus tienen su origen en murciélagos, en quirópteros y pasaron a otro tipo de mamíferos en periodos más recientes. ¿Cuándo? Cuando se aplican relojes moleculares, es decir, técnicas filogenéticas, dan aproximadamente 1.200 años, pero eso no corresponde con el registro que hay histórico, en el cual ya hay descripciones muy claras en médicos griegos e incluso hay alusiones a cosas que podrían ser rabia en escritos de la civilización sumeria. Bueno, otra cosa que podemos ver, que vemos aquí a golpe de vista, es que el único continente donde los murciélagos también tienen virus de la rabia clásica es América. En el resto de los continentes del mundo, los murciélagos tienen lisavirus diferentes. Lisavirus que además son más difícilmente transmisibles a otro mamífero que no sea un murciélago, y esa es la causa por la cual han producido muchos menos casos en humanos o casos en otros animales que no sean murciélagos. Si sumamos todos los casos, toda la casuística conocida de rabia transmitida por murciélagos fuera del continente americano, me parece que salen 13 casos, ¿no? Si miramos la rabia transmitida por murciélagos en América, hay varias decenas en las zonas templadas y algunos cientos en las zonas tropicales, donde los murciélagos, además de tener virus de la rabia, algunos de ellos son hematófagos, es decir, muerden, no como una
comportamiento accidental, sino muerden como un comportamiento trófico habitual y, por tanto, transmiten con mucha más facilidad. Por esta razón, la experiencia de la rabia en murciélagos en América nunca debe ser extrapolada a otros lugares del mundo. Bueno, estos son los ciclos que ya los conocéis. ¿Qué ciclos epidemiológicos tenemos de la rabia en Europa? Bueno, en Europa ya os he dicho que la rabia canina se fue eliminando a distinto ritmo a lo largo del siglo XX, de la mayoría de Europa. Pero en 1945 se inició una epizootia, fijaros que en plena Guerra Mundial, en algún lugar de la frontera ruso-polaca, es donde se localiza el epicentro. Y de ahí se fue extendiendo por toda Europa. Luego, posteriormente, el perro mapache, que es una especie de importancia comercial en peletería, que es procedente de China y que se cría, ha sido capaz de naturalizarse en algunos países septentrionales de Europa del Norte, porque es una especie que le va el frío, y las cepas de zorro han prendido bien en perro mapache y ahora también son un reservorio efectivo de rabia salvaje en esas zonas. Por lo demás, tenemos ya 6 ciclos, 6 lisavirus diferentes en Europa asociados a murciélago, cada uno de ellos asociado a un elenco, digamos, muy reducido de especies, a veces solo una. De ellos, únicamente 2, el lisavirus europeo tipo 1 y el lisavirus europeo de murciélago tipo 2, han producido casos en humanos. Y de ellos, el lisavirus europeo de murciélago tipo 1 es el único que ha sido encontrado en otros animales que no son murciélagos, en concreto en unas ovejas en Dinamarca, en un par de gatos en Francia y en una garduña en Alemania. Pero es excepcional el encontrar animales diferentes de murciélagos infectados por lisavirus distintos del virus de la rabia. Por tanto, en Europa la problemática de la rabia de murciélagos está absolutamente separada y no tiene ningún tipo de mezcla con la problemática de la rabia en mamíferos terrestres. Bueno, esta era la situación de la rabia de vulpina, de la rabia de zorros, a principios de los años 90. Y prácticamente se hacían entonces apuestas, ¿no?, sobre en qué año íbamos a tener el primer caso en España, en la península ibérica. Pero a partir de ahí, lejos de ocurrir eso, gracias a una iniciativa de los países de Europa Occidental, que entonces eran endémicos, como Alemania, Francia, Italia, que fue la de vacunar zorros con virus atenuado dispuesto en cebos, ¿no?, que se dispersan generalmente por vía aérea por las zonas endémicas. Los zorros ingieren el cebo con la vacuna y de esa manera se vacuna. Bueno, pues con esta estrategia, que yo supongo que la primera vez que a alguien se le ocurrió esto y se lo contó a alguien, le debieron tomar por loco, pero el caso es que la evolución ha sido esta. Y actualmente prácticamente no tenemos casos en la Unión Europea de rabia vulpina. Hay alguno, pero siempre en las zonas fronterizas con países extracomunitarios. Y la única causa es porque en esos países no se sufragan las campañas de vacunación. Entonces, el zorro que tenemos infectado está a cientos de kilómetros. Bueno, en España esta fue la rabia, la logramos eliminar en los años 60, en 1965 tuvimos el último caso, pero luego hubo un rebrote en la provincia de Málaga que duró entre el año 75 al 78 con 100 y pico animales, perros y gatos, casi todos afectados y un caso humano. El susto fue que en el año 78, justo cuando ya estaba la epizootia controlada, aparecieron 2 casos en zorros. Además, 2 casos que por la distancia a la que aparecieron se consideró que no estaban relacionados, no pertenecían a la misma cadena de transmisión. Evidentemente, entonces no había
nada que hacer para poder controlar una posible epizootia salvaje, pero afortunadamente se controló sola. No sabemos si las densidades de población de zorros no serían suficientes, si lo que teníamos era una cepa canina norteafricana, que por la proximidad de Málaga al norte de África, no por otra razón, porque no se pudieron estudiar las cepas, probablemente fue lo que ocurrió y aun siendo de virus de la rabia clásica, sí existe una cierta adaptación entre cepas particulares y sus hospedadores. Entonces, probablemente una cepa muy adaptada a perro no se propaga con igual eficacia en zorro y viceversa. Entonces, supongo que una mezcla de todas estas cosas fue la que hizo que esos dos casos en zorros no derivaran en una epizootia vulpina. Bueno, esto es absolutamente paradigmático de lo que es una zoonosis y de cómo se controla una zoonosis. Los casos humanos disminuyeron en paralelo con los casos en animales, porque las zoonosis son enfermedades que afectan al hombre, pero que se controlan actuando sobre los animales, ¿no? En este caso, pues mediante control poblacional, vacunación, etcétera. Ahí tenemos el último caso autóctono en la península, que fue el de Málaga, y luego en el año 79 hubo un par de casos en Ceuta y Melilla, que serían los dos últimos casos autóctonos en España. A partir de ahí lo que tenemos son casos casi todos los años en Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla están enclavados en un territorio endémico como es Marruecos. Las coberturas vacunales en Ceuta y Melilla son muy altas porque es el único sitio donde la vacuna la sufraga el Estado, o sea, no la paga el propietario. Y bueno, pues las coberturas vacunales son muy altas, no se establecen cadenas de transmisión, pero es inevitable que pasen perros por las fronteras o por los huecos que pueda haber en las vallas y de vez en cuando se diagnostiquen casos. Eso es más frecuente en Melilla que en Ceuta. La razón, porque probablemente el nivel de endemia es mayor alrededor de Melilla que Ceuta. Dentro de Marruecos es una zona más deprimida, la zona donde está enclavada Melilla. Luego también Melilla tiene 5 pasos fronterizos, Ceuta tiene prácticamente uno importante, y probablemente por esas razones hacen que se importe rabia con más frecuencia en Melilla que en Ceuta. Por lo demás, como bien sabéis aquí, hemos tenido casos casos humanos importados, todos ellos de Marruecos. El primero fue en 2004 en Ceuta, que fue un turista austríaco que se contagió en Marruecos y cuando se sintió enfermo se cruzó la frontera para ser atendido en el hospital de Ceuta. Y tuvimos otro en Madrid en el año 2014, en el hospital de Valdemoro, una mujer marroquí que también le mordió un perro en Marruecos y un periodo de incubación largo de 6 meses. Y luego este otro que ha habido recientemente aquí en Vizcaya, que también fue un periodo de incubación largo, también fue un ciudadano marroquí al que le mordió un perro allí en Marruecos. Es una pena porque en Marruecos sí que se ponen tratamientos de inmunoprofilaxis por exposición. Ninguno de estos casos fue en una zona excesivamente remota de Marruecos, con lo cual yo pienso que estos casos tenían que haber sido evitables, ¿no? Pero pues no lo fueron. Bueno, por lo demás, lo que sí que sabíamos es que habían transitado perros recogidos en Marruecos, pasados ilegalmente por la frontera, perros infectados recogidos en Marruecos, pasados ilegalmente por la frontera en coche y habían transitado por la península para acabar generalmente en Francia, porque por alguna razón los ciudadanos franceses son propensos a recoger perros en Marruecos. Evidentemente, no me conozco los detalles de cada uno, pero si pasaron toda la península para acabar en Francia, pues si no pasaron por el País Vasco, pasarían por Cataluña. Pero a menos
que quisieran hacer un tour pintoresco por la montaña, pues tuvieron que pasar por uno de los dos sitios necesariamente. Bueno, este es otro caso, el de abajo, un poco más raro, que fue un caso importado en Holanda por vía aérea. Y al final, pues pasó lo que tenía que ocurrir, ¿no? Que el perro, en este caso no recogido en Marruecos, sino un perro de un propietario español que viajó a Marruecos, ahora lo veremos, sin cumplir todas las condiciones, y luego pues el perro volvió a la península y desarrolló, en lugar de desarrollar la clínica y producir la alerta en Francia, pues la produjo aquí, concreto en Toledo. Entonces, un poco cómo fue la sucesión de acontecimientos de ese caso, ¿no? El caso apareció el 1 de junio, donde un perro fue abatido por la policía en Toledo después de haber mordido a varias personas, entre ellos a un niño en la cara con unas mordeduras bastante malas, y además en la cara, que son muy peligrosas por la proximidad al encéfalo. Bueno, pues los servicios veterinarios de Castilla-La Mancha nos enviaron el cerebro y para sorpresa de todos, pues dio un positivo tan claro como ese, que además es la imagen real al microscopio de fluorescencia del caso de Toledo. Revisada la historia, en el momento de recibir el resultado, pues se comprueba que los dueños habían declarado que el perro nunca había salido de España. Los dueños fueron localizados porque el perro tenía chip, estaba identificado. El perro tenía 3 años y estaba vacunado por primera vez e identificado el mismo día, el 1 de diciembre de 2012. Entonces, la policía interrogó a los dueños, quienes confesaron que no habían dicho la verdad en la primera encuesta y que, de hecho, habían viajado a Marruecos. Concretamente, tardaron menos en confesar de lo que yo tardé en confirmar el caso por PCR. Entonces, lo que habían hecho es viajar con el perro a Marruecos el día 12 de diciembre. Es decir, lo habían vacunado el día 1 y habían vacunado el día 12, evidentemente, sin esperar el tiempo que hay que esperar para viajar y sin haber hecho el test de anticuerpos, bueno, pues que es preceptivo para que luego te dejen entrar. Entonces, permanecieron en Marruecos hasta el mes de abril. Cuando intentaron entrar ilegalmente por Algeciras, fueron rechazados, yo creo que varias veces, por no llevar la determinación de anticuerpos, pero al final el 12 de abril lograron entrar por Ceuta, viajaron a su lugar de residencia, que era Montcada y Resac, en Barcelona, y en las siguientes semanas visitaron otros 4 municipios de la provincia de Barcelona y Monzón, en Huesca. Pero el 22 de mayo viajan a Argés, que es un pueblo a 10 kilómetros de Toledo, y el día 27 el perro comienza a manifestar comportamiento extraño y el 31 escapa, apareciendo en Toledo al día siguiente. Es decir, el perro estuvo 24 horas con síntomas, sin ningún tipo de control, es decir, perdido. Nadie sabe lo que hizo ese perro durante esas 24 horas. Y luego, cuando apareció en Toledo, desde luego fue con un comportamiento enormemente agresivo, ¿no? Con lo cual, pues, la posibilidad de que hubiese otros animales expuestos durante esas 24 horas, pues supongo que sería esto apreciado. De hecho, lo tuvieron que abatir al perro. Entonces, se declaró nivel de alerta 1, lo cual significó la pérdida de estatus de país libre de rabia por un periodo de 6 meses, y la recuperamos el 6 de diciembre, que se volvimos a nivel de alerta 0 porque no se produjeron casos secundarios. Bueno, esto supuso pues un total claro, se empezó a hacer una vigilancia muy estrecha, se notificaron 335 agresiones de animales que tuvieron que ser estudiadas, se notificaron bastantes exposiciones de personas, o sea, mordeduras de animales a personas. Se tuvieron que instaurar bastantes tratamientos de inmunoprofilaxis post-exposición. Evidentemente, no todos estos casos fueron contactos con el perro, con el caso, pero hubo varios contactos con el caso. También hubo varios contactos de otros perros con el caso, y de hecho aquí lo sabéis bien porque 2 de ellos, fueron 2, ¿no? Me parece que vinieron aquí a
parece que fue a Llodio, ¿no? Sí. Bueno, por lo demás, en cuanto a rabia de murciélagos, esta es la distribución de los casos en murciélagos en Europa. Casos de rabia humana transmitida por murciélagos, pues estos son los que se conocen. El primero, que fue en 1985 en Finlandia, que fue el lisavirus europeo tipo 2. Ahí se dio la voz de alarma y de manera retrospectiva, es decir, buscando en muestras que estaban coleccionadas, se diagnosticaron otros 2, uno en Rusia de ese mismo año y otro en Ucrania de fecha desconocida anterior probablemente. Y a partir de ahí lo único que hemos tenido es un caso en 2002 en Escocia en un voluntario de un centro de recuperación de fauna. Cuando se produjeron los 3 primeros casos no había protocolos de profilaxis para la rabia de murciélagos. A partir de ahí sí que se hizo la indicación de que los manipuladores de murciélagos pues tenían que estar vacunados frente a la rabia y si eran mordidos pues tenían que someterse a profilaxis por exposición, con lo cual desde que tenemos actuando esos protocolos realmente solo hemos tenido un caso de rabia transmitido por murciélagos en Europa. Estos son la casuística de rabia transmitida por murciélagos en España. Todo lo que hemos tenido es lisavirus europeo tipo 1 en los 2 reservorios que tenemos, Pteschicus isabilinus y Pteschicus serotinus, y únicamente tenemos otro caso, el lisavirus Lleida, que fue un lisavirus que nos encontramos en Miniopterus scribersi, en otra especie de murciélago, y que no era nuevo, no estaba descrito, o sea, era un virus, un lisavirus nuevo, que no estaba descrito. Esta es la serie de murciélagos analizados. Si os fijáis en los analizados, la mayoría son Pipistrellus pipistrellus o Pipistrellus pygmeus, que son los murciélagos estos pequeñitos, que son la mayoría de los que se ven volar por las farolas y que afortunadamente no tienen. Aquí tenemos 630 analizados, en contexto europeo hay miles y no dan positivos, no parece que estén relacionados con rabia. Pero, sin embargo, las siguientes especies que hemos analizado con más frecuencia son Pteschicus isabelinus, Pteschicus serotinus, y esos sí que son los reservorios del lisavirus europeo tipo 1, y la verdad es que prácticamente 1 de cada 4 de los que se encuentran en el suelo, es decir, esto es vigilancia pasiva, es decir, son murciélagos que interaccionan de alguna manera con el público y una de dos, o la persona que recoge al murciélago lo lleva a un centro de recuperación de fauna o es mordida y va al médico. Son las 2 vías por las cuales los murciélagos acaban en el laboratorio. Entonces, el hecho de que sean Pipistrellus pipistrellus y Pteschicus los que más frecuentemente se analizan es porque son murciélagos urbanos, son murciélagos que están en el medio urbano. El resto de las especies y otras más, hasta 35 que tenemos, que algunas ni siquiera han llegado al laboratorio, son murciélagos que no son urbanos, no interaccionan con el hombre y, por tanto, no nos llegan al laboratorio, ¿no? Entonces, el hecho de que nunca hayamos encontrado virus en ellos no significa que no los haya, ¿no? Pero probablemente no nos van a causar problemas. Los que nos pueden causar problemas son estos. Entonces, es decir, el riesgo de encontrarse un murciélago en el suelo, ¿no? o de poder interactuar con un murciélago, el riesgo neto sería de un 3,7%, ¿no? de las muestras que nos han llegado. Pero si nos centramos en las especies reservorias, pues es un 20 y tantos %. No es desdeñable. Luego, por lo demás, hemos hecho estudios en poblaciones de murciélagos sanos. Bueno, no me voy a detener en ellos, no es objeto de la charla. Bueno, entonces, para resumir, en España lo que tenemos es casos en Ceuta y Melilla de manera habitual. Hemos tenido un caso importado en la península y luego tenemos 2, al menos que sepamos, 2 ciclos endémicos en murciélagos autóctonos. Bueno, no, estoy dándole para atrás. Vale. Bueno, yo creo que es casi más importante que hablemos, ¿no? que otra cosa, el diagnóstico de la rabia. Bueno, pues vosotros sois veterinarios y ya lo sabéis, ¿no? El objeto que tiene es hacerlo sobre el animal. La mayor utilidad es cuando se hace sobre el animal agresor, porque eso nos permite el poder indicar inmunoprofilaxis en las personas agredidas, que es verdaderamente la actuación que es eficaz. El diagnóstico sobre el paciente, el diagnóstico ante mortem,
únicamente tiene como utilidad el que se pueden intentar tratamientos experimentales. Había uno, el protocolo Milwaukee se llama, que, bueno, se logró una recuperación y eso dio bastantes esperanzas, pero lo cierto es que se ha intentado muchas veces y se ha logrado alguna más, pero no es eficaz. O sea, además es muy agresivo, hay que inducir coma farmacológico y actualmente no es un tratamiento que esté recomendado dentro de las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Luego también cuando hay casos en humanos está indicado inmunoprofilaxis en contactos, pese a que nunca se ha podido documentar la transmisión persona a persona de la rabia. Es decir, a pesar de eso, se indica la inmunoprofilaxis porque es una enfermedad tan sumamente letal, ¿no?, que se prefiere actuar incluso por encima, digamos, de la evidencia empírica, ¿no? Es decir, es una medida que se toma por encima, más allá de la evidencia empírica, que insisto, nunca se ha podido transmitir se ha podido documentar un caso de transmisión de persona a persona. Bueno, y ahora el diagnóstico en animal sospechoso, que es perro gato, observación de 14 días, bueno, de 10 indica la OMS, 14, no sé si se ha cambiado, ¿no? A 10, siguen siendo 14, ¿no? Sí. Y si muere o desarrolla síntomas al laboratorio. En otros animales, pues no tenemos evidencias clínicas que nos permitan establecer un periodo de observación válido. Esto es simplemente para mostraros que el periodo de los 14 días es bastante seguro, ¿no? Esto es una serie en Tailandia, ¿no? Ahí hay 957 casos, ¿no?, de perros positivos, es decir, que al final tenían rabia, y ninguno de ellos llegó al 10º día. Ninguno de los 900 y pico perros llegó al 10º día. Es más, muy raramente pasaron de 5 o 6 días, ¿no? O sea, que es bastante seguro el periodo. Y en gatos, pues igual, ¿no? Ahí es 94, es una cantidad menor, pero en definitiva parece que es bastante seguro el periodo de observación. Y luego el diagnóstico de laboratorio, pues la técnica de referencia es la detección de antígenos por inmunofluorescencia. Y luego ya no se hace inoculación en ratón lactante porque existen modelos de cultivos celulares que son igual de sensibles y siempre que se puede evitar el uso de animales de experimentación, pues se evita. Pero ahora los últimos avances pues son por detección de genomas por PCR, que además por secuenciación del fragmento de amplificación podemos saber cuál es su origen, ¿no? Imaginaros que el perro de Toledo no hubiera llevado el chip, ¿no? Y no se le hubiera podido preguntar a nadie de dónde había venido, ¿no? Pues la única manera que hubiéramos tenido de saber, ¿no?, que se había infectado en el norte de África hubiera sido a través del análisis de la secuencia. Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Ante cualquier resultado positivo, tratamiento de personas expuestas, declaración de nivel de alerta 1 y notificación internacional. Bueno, el diagnóstico ante-mortem en paciente, el set de muestras que hay que tomar es suero, biopsia de piel de nuca, saliva y líquido cefalorraquídeo, y lo que da resultados normalmente con más frecuencia positivos es la PCR en biopsia de piel de nuca. Este es el caso de la Comunidad de Madrid de 2014, donde en el primer set de muestras tuvimos positivo en saliva y en piel. Y esto es el material de la imagen real de la autopsia, porque a esta paciente se le hizo autopsia, de cómo estaba el tejido cerebral de la paciente, ¿no? Imaginaros que esta técnica lo que se hace es que es la misma que con los perros, ¿no? Lo que se hace es que con el tejido cerebral se toca el porta, eso se deja secar, se fija con acetona y a continuación se tiñe con un anticuerpo monoclonal específico de virus de la rabia, ¿no? Y se lava, ¿no?, de tal manera que solamente si ha interaccionado el anticuerpo con las células que están pegadas al porta, vamos a ver luego fluorescencia cuando miremos en el microscopio. Fijaros, ¿no?, que prácticamente ahí tenemos fluorescencia en todos los campos, ¿no? O sea, el cerebro está absolutamente invadido, ¿no?, de virus. Y además las imágenes que obtenemos en perros suelen ser esas. Esa que os he enseñado antes también del perro de Toledo no está seleccionada ni es particularmente llamativa. Normalmente son así. Es decir, el tejido nervioso, digamos, de un animal o de una persona
infectada con rabia tiene unas concentraciones de virus altísimas, o sea, equivale a un cultivo positivo. O sea, verdaderamente tiene muchísimo virus un tejido nervioso de una persona infectada. Bueno, esto ya lo he comentado. Una consecuencia del error en el diagnóstico clínico de rabia en humanos puede ser el que se utilicen los órganos para trasplante y pueda haber brotes por trasplante. Bueno, la inmunoprofilaxis, ya sabéis, en animales, pues la vacunación, que se puede hacer tanto de domésticos como de salvajes, y en humanos igual, ¿no? La profilaxis posexposición o la profilaxis preexposición. Las vacunas, ya lo sabéis, las vacunas antiguas estaban obtenidas en tejido nervioso de animal, contenían mielina animal, y esa era la causa de que produjeran complicaciones neurológicas. O sea, lo que producían era por cruce inmunológico de la mielina con la mielina animal que tenía la vacuna, se producía una reacción autoinmune contra nuestra propia mielina. Esa era la base de las complicaciones neurológicas de la vacuna. Actualmente las vacunas se obtienen en huevos embrionados o en cultivos celulares como cualquier otra vacuna y están absolutamente exentas de ese tipo de complicaciones neurológicas, de efectos adversos que tenían las vacunaciones antiguas. Por eso las vacunas antiguas, por eso ahora mismo las vacunas contra la rabia son vacunas absolutamente seguras. Bueno, esto es únicamente para ilustraros que hay lisavirus, los que no pertenecen al filogrupo 1, que serían... Bueno, no soy capaz ahora. Que sería este de aquí, ¿no? Que es donde está el virus de la rabia clásica y donde están la mayoría de los lisavirus de los cuales sabemos que tienen capacidad de infectar al hombre. El inmunógeno de la vacuna es el virus de la rabia y los anticuerpos que se producen contra el virus de la rabia neutralizan bien al resto de los lisavirus. Pero los lisavirus que no son del filogrupo 1 no son neutralizados por los anticuerpos inducidos por la vacuna contra la rabia. Por tanto, no tendríamos vacuna para ninguno de esos otros lisavirus. Afortunadamente, el único que ha demostrado capacidad para infectar humanos es el virus mocola, que es un virus africano del cual no se conoce cuál es el reservorio. Y desgraciadamente, frente al lisavirus Lleida, que no conocemos si es capaz de infectar al hombre o no, pero si fuera capaz no tendríamos una vacuna efectiva. Bueno, la profilaxis posexposición, pues es, ya lo sabéis, vacunación más inmunoglobulinas si es una exposición tipo 3, es decir, con una exposición severa, con mordiscos transdérmicos y demás. Solo vacunación para una exposición tipo 2, menos severa, y luego no está indicado tratamiento si no hay una exposición significativa, es decir, simplemente por tocar o alimentar animales. La profilaxis por exposición bien administrada tiene un 100% de eficacia, o sea, no falla nunca. Los casos que hay de fracaso siempre ha faltado algo en la inmunoprofilaxis, es decir, no se ha puesto gamma globulina o no se han puesto todas las dosis o algo, pero cuando se pone una pauta completa no hay fracasos, es decir, es absolutamente segura. Y luego no tiene, y os insisto, no tiene efectos adversos importantes y de hecho no está contraindicada ni durante el embarazo ni en inmunodeprimidos. El problema que hay es que una pauta completa de profilaxis por exposición supone más o menos 31 días de salario para una persona del sudeste asiático o 51 días de salario para una persona del África subsahariana. Y entonces no lo pueden abordar porque además muchas veces no tienen cerca los centros sanitarios y además para poder ir ellos mismos o llevar a sus hijos si son los mordidos tienen que dejar de trabajar. Y entonces eso se suma más a esto y esa es la razón. Esta barrera económica es la razón que está detrás de los 60.000 casos humanos anuales. La profilaxis preexposición, la vacuna preexposición, aquí estaría indicado o en personal de laboratorio que trabaje con lisavirus o con animales o muestras sospechosas de contener rabia. Esto también incluye a los laboratorios productores de vacunas veterinarias, que también los hay, que tienen que manejar
virus vivos para producirla, aunque luego el virus está inactivado en la vacuna, pero hay que manejar el virus vivo para la producción. Y luego manipuladores de animales salvajes y sobre todo manipuladores de murciélagos, ¿no? Es el grupo en el cual tenemos que pensar para hacer vacunación preexposición. Y luego viajeros, pero a zonas endémicas, pero zonas remotas. Es decir, uno no se tiene que poner la vacuna para ir a hacer un trekking por la India, ¿no? Por los monumentos más visitados, porque se supone que si a uno le muerde un perro va a poder acceder a un puesto, a un hospital o a un sitio donde haya suministro de vacuna en un periodo de tiempo razonable. Pero si no se va a hacer un trekking por el Himalaya, se va a perder por el monte, no tiene ninguna garantía de que vaya a poder acceder a un tratamiento en un periodo de tiempo adecuado y, por tanto, ahí sí que está indicado el poner profilaxis preexposición. Ahora mismo la pauta es muy reducida, son 2 dosis a 0 y 7 días y eso es importante. Porque una de las cosas que a mí más me preocupaba es que en el evento de que se produjera un caso, como lo que ocurrió en Toledo, ¿no? Se produjera un brote, un caso importado que pudiera dar un brote, el problema es que en general hay muy poca gente vacunada de rabia, ¿no? Que en ese momento, o nadie, ¿no? Que en ese momento pueda actuar, ¿no? Porque en ese momento te puede ocurrir que puedes tener que empezar a manejar animales que de verdad pueden tener rabia, ¿no? Y entonces, antes que la pauta era 0, 7, 14 y 28, y luego, si hacemos las cosas bien, hay que esperar 15 días y hacer anticuerpos, pues eso suponía que tardábamos 1 mes y medio en poder tener a alguien en condiciones de poder manejar animales infectados, ¿no? Y eso ahora ha mejorado bastante con estas nuevas pautas de 0 y 7 días. Habría que esperar más, pero en 20 días más o menos podríamos estar en condiciones de poder manejar con seguridad muestras o animales infectados. Luego, si la exposición es continua, es permanente, hay que hacerse un control de anticuerpos cada 6 meses o cada año y ponerse una dosis de recuerdo solamente si la tasa de anticuerpos cae por debajo de 0,5 unidades internacionales por mililitro, que es la misma que manejamos para el tránsito de animales, ¿no? desde zonas endémicas. Bueno, las vacunas veterinarias, por las que son de uso, que ya lo sabéis, inactivadas, y las que son de uso en el campo, pues son vacunas atenuadas o vacunas recombinantes, pero en cualquier caso vacunas vivas. Bueno, ya vamos con el análisis de riesgo, ¿no? ¿Qué riesgo podemos tener de detectar casos de rabia en nuestro medio, ¿no? Bueno, primero podríamos tener un murciélago autóctono positivo, casi todos los años tenemos alguno, es muy probable, pero no debe causar alarma. Es un problema que es endémico, que tiene pues una relativamente baja incidencia sobre humanos, hay que tomar medidas, pero es algo que tenemos que asumir que lo tenemos. Animal positivo en Ceuta o Melilla, es muy probable, dispara el nivel de alerta 1 en Ceuta y en Melilla, pero en principio es algo a lo que están acostumbrados a controlar y no tenemos que preocuparnos. Lo peor escenario, eso es un animal importado desde el Magreb, ¿no? Como el caso de 2013 y que nos puede volver a ocurrir en cualquier momento porque, de hecho, este mismo, pues hace unas semanas hemos vuelto a saber que ha vuelto a pasar otra vez otro perro infectado desde Marruecos para acabar en Francia. Entonces eso sigue pasando y va a seguir pasando. Y un día, pues en lugar de acabar en Francia, pues va a acabar pues, en cualquier lugar de aquí. Todo depende de dónde sea la persona que decida recogerlo, ¿no? La posibilidad de un animal importado desde el este, desde un país del este de la Unión Europea en este momento es prácticamente inexistente porque no hay rabia dentro de la Unión Europea. Pero lo que sí que es desgraciadamente probable es un animal importado desde otra procedencia y más concretamente sobre países del este de Europa de fuera de la Unión Europea, que siguen siendo países que tienen bastante endemia, afortunadamente en zorros. O sea, donde realmente está circulando el virus es en zorros. Claro, cuando tienes el virus circulando en zorros es inevitable que tengas casos en
perros, ¿no? Pero bueno, que las cifras esas que veis en el mapa todo lleno de puntos rojos son más de zorros que de perros, pero también hay casos en perros. Y sabéis vosotros bien que se están produciendo importaciones ilegales desde algunos de esos países al resto de Europa, pues porque generalmente pues, suelen ofrecer perros de razas caras a precios baratos, ¿no? Y entonces eso yo creo que es un riesgo que tampoco es un riesgo desdeñable. Y luego finalmente podemos tener casos en humanos. Eso es probable que tengamos más y no nos debe producir alarma en el sentido de que los humanos no somos transmisores competentes, ¿no? Entonces producirá mucho revuelo, ¿no? Porque producirá revuelo tener un caso en un hospital, pero eso no va a suponer una amenaza de reintroducción de rabia. El problema son la importación desde el Magreb y el comercio ilegal de perros, ¿no? Las estrategias de control, pues evidentemente evitar importación a través de control fronterizo y comercio ilegal. En este caso, en este sentido, probablemente la solución definitiva nos va a venir si verdaderamente se cumple el objetivo que la comunidad internacional se ha fijado para la rabia, que es que no haya ninguna muerte por rabia transmitida por perros en el año 2030. En este momento, este es el objetivo que la OIE, la OMS, la FAO tienen sobre la mesa. Si esto ocurre así, no necesariamente significará que haya un control absoluto de la rabia canina, porque aunque no esté completamente controlada, uno puede, haciendo accesibles los tratamientos de inmunoprofilaxis posexposición, evitar los casos humanos, pero evidentemente tampoco es posible, por mucho que haga uno esto, el dejar a cero los casos humanos si la situación en animales está absolutamente fuera de control. Entonces, de alguna manera, si se consigue esto en el año 2030, habrá tenido que mejorar la situación de la rabia canina. Porque si es solo a base de hacer accesibles los tratamientos de inmunoprofilaxis, pues no se va a conseguir. O sea, se tiene que incidir de alguna manera en la rabia canina. Entonces, bueno, si fundamentalmente Marruecos, ¿no? Consigue controlar la rabia canina y si no lo consigue Marruecos, probablemente no lo va a conseguir ninguno de los países endémicos del resto de África o del sur de Asia, pues en ese caso eso será probablemente el principio de la solución verdadera, ¿no? para nuestro problema. No depende de nosotros, pero deberíamos tratar de que dependiese en la medida de lo posible. Es decir, yo no sé si habrá muchas oportunidades de apoyar esto, pero todas las que haya deberían ser aprovechadas, ¿no? La segunda medida que podemos tomar es tener un buen sistema de vigilancia. O sea, es fundamental que si hay una importación haya una detección precoz. Yo cuando le di por teléfono el positivo a los servicios de salud veterinaria de Castilla-La Mancha y me dijeron que ese perro no había viajado, según le costaba a ellos en los datos que habían tomado, yo lo primero que pensé es que eso era un caso secundario. Con lo cual, pues habíamos tenido un caso primario que nos habíamos tragado y entonces podía haber un caso secundario o podía haber más, ¿no? Afortunadamente eso no fue así, ¿no? Y la vigilancia fue buena y se detectó el caso primario. Es decir, a pesar de que no tenemos rabia, pues alguien pensó que ese perro que estaba agresivo no simplemente era una raza, un animal que tenía una agresividad natural, sino que podía estar infectado por rabia. Y en este sentido, lo que también es bueno es generar buenos indicadores de vigilancia, ¿no? Porque al tener nosotros las fronteras y ser el primer país donde entran los perros, digamos que de alguna manera somos observados con cierta minuciosidad, no por el resto de nuestros socios comunitarios. Estos son los animales que analizamos y bueno, estaríamos más o menos, quizás no analizamos los suficientes, ¿no? Esto es en 2018 analizamos 76 animales
domésticos. Esos números tan altos, excepto en el caso de Francia, que verdaderamente tiene una vigilancia muy intensa, ¿no? O sea, teniendo en cuenta su situación epidemiológica. El resto de los casos donde hay un número de animales analizados muy alto, casi todos son países que son fronterizos con los países del este, ¿no? Entonces, tienen esa razón. Tampoco necesitamos nosotros una vigilancia tan alta, ¿no? Pero es posible que algo más, digamos, no sé yo si no estaremos analizando, digamos, animales que deberían ser analizados, ¿no? O sea, animales que puedan manifestar síntomas clínicos, ¿no? Aunque no hayan mordido a nadie o qué sé yo, ¿no? Y luego, pues otra cosa que es fundamental es mantener altas las coberturas vacunales en perros y gatos. Yo ahora voy a acabar y os diré por qué pienso que es fundamental seguirlas manteniendo. Vamos, no lo pienso yo, porque pienso, o sea, por qué aplico, digamos, la doctrina de la epidemiología básica, ¿no? Para deciros esto. Acabaré con esto, pero desde luego yo creo que es necesario. Luego, otra cosa importante es estar preparados para actuar en caso de alarma. Para eso tenemos el Plan Nacional de Contingencia contra la Rabia en Animales Domésticos, que ya lo teníamos en 2013, pero en 2013 fue bastante mejorado con la experiencia, bueno, pues práctica de haber tenido un caso importado. Ya sabéis que hay diversos niveles de alerta, ¿no? El documento está, todos lo conocéis. Y luego, bueno, pues únicamente, pues eso ya lo sabéis, ¿no? Que cuando se produce un caso de rabia, sea el que sea, tenemos unos niveles de alerta oficiales, ¿no? Que dice el plan de contingencia, pero luego también tenemos normalmente unos niveles de alarma mediática elevados, ¿no? Que hay que saber también manejar, ¿no? Y luego, finalmente, evitar casos humanos, ¿no? Y eso, bueno, pues tenemos el protocolo de actuación ante mordeduras y lo que es importante es hacer profilaxis preexposición en grupos de riesgo, ¿no? Especialmente en manipuladores de murciélagos. Bueno, en cuanto a rabia de murciélagos, pues hay que mantener una buena vigilancia epidemiológica y ahí es muy útil hacer partícipes a los centros de recuperación de fauna, es decir, los centros de recuperación de fauna, la gente lleva murciélagos, los murciélagos no recuperables se mueren y es una pena que se tiren sin que sean analizados. Es una buena fuente, digamos, de muestras que van a venir, ¿no? Y es una buena oportunidad para poder mejorar el sistema de vigilancia de rabia en murciélagos. Nosotros lo hacemos son particularmente activos con esto, los centros de recuperación de fauna de Cataluña, y verdaderamente se ha mejorado mucho la vigilancia allí aprovechando esos murciélagos. Luego es fundamental la educación sanitaria, es decir, a la población general, decirle que los murciélagos no se tocan y si se resulta mordido se va al médico, y a los profesionales, y ahí incluyo a guardias forestales, policías, barrenderos, ¿no? Que se pueden encontrar los murciélagos moribundos. Probablemente es excesivo decir que se tengan que vacunar estos profesionales, pero sí hay que educarles en que si se encuentran un murciélago que les va a pasar de forma esporádica, que no deben tocarlo, se deben poner guantes gordos, si tienen que retirarlo, y que lo tienen que hacer con precaución. Y luego es fundamental la vacunación de manipuladores de murciélagos, ¿no? Para esto, para capturar murciélagos es necesario pedir licencia. Eso se hace a las consejerías de Medio Ambiente y ese momento de la solicitud de licencia para capturar murciélagos debería de ser aprovechado para ese contacto, digamos, del manipulador de murciélagos con la administración. Debería ser aprovechado al menos para informarle de que se debería de vacunar. Y yo diría más, ¿no? Probablemente no es posible obligarle a vacunarse, ¿no? Eso siempre es algo que se debate mucho, pero a lo mejor sí, como mínimo, si no se quiere vacunar, habría que hacerle firmar un consentimiento informado, ¿no? Es decir, oye, yo te he informado de que te tienes que vacunar, si no te quieres vacunar, date por enterado que te lo he dicho, porque para cuando haya un caso de rabia, ¿no? A una persona que está actuando con una licencia de captura que la administración le ha expedido, que quede claro que la administración le ha
advertido de los riesgos. Y eso me parece que sería bueno. Y luego es imprescindible la inclusión de los profesionales de medio ambiente en las estrategias de One Health, ¿no? Cuando pensamos en One Health siempre pensamos en profesionales médicos y profesionales veterinarios, pero la gente que está manejando la rabia salvaje, que normalmente está en la Consejería de Medio Ambiente, también pueden ser veterinarios, esos también deben ser incluidos. Y de hecho, en los centros de recuperación, por ejemplo, desde que empezamos a trabajar con ellos, pues se hacen algunas cosas que no se hacían antes. Por ejemplo, ahora cuando alguien lleva en los centros que colaboran, lleva un murciélago porque ha recogido un murciélago en su casa, se le encuesta. Y si se considera que ha podido tener alguna exposición de riesgo, entonces se comunica a Sanidad, ¿no? Para que Sanidad valore si hay que ponerle tratamiento, si no, se encargue de mandar el murciélago para analizar, etcétera, ¿no? Entonces, ahí incluyendo, digamos, también a los profesionales de medio ambiente, también se pueden hacer actuaciones para mejorar interesantes para la salud pública. Y luego, finalmente, ¿no? Con todo esto, pues la rabia, ¿la hemos erradicado o la hemos eliminado? Pues vamos a ver lo que son las definiciones, ¿no? Yendo de menos a más, ¿no? El control se considera como la reducción de la incidencia de una enfermedad o de la prevalencia, morbilidad, mortalidad a unos niveles localmente aceptables, ¿no? Como resultado de haber hecho unos esfuerzos deliberados, ¿no? Este sería, por ejemplo, el caso de la rabia transmitida por murciélagos. Es un problema endémico sobre el cual difícilmente podemos actuar en los murciélagos, pero bueno, por lo menos tomamos medidas de control para que las personas potencialmente expuestas pues sean protegidas, ¿no? Estaríamos en rabia en murciélagos, estaríamos en una situación de control. Luego tenemos eliminación de la enfermedad, que se considera la reducción a cero de la incidencia de una enfermedad en una determinada área geográfica como resultado de esfuerzos deliberados, ¿no? Y ahí nos dicen claramente la doctrina, esto es doctrina básica de epidemiología, que se necesitan medidas de intervención continuas. Y luego tenemos la eliminación de la infección, en la cual no solamente hemos reducido a cero la enfermedad, sino que hemos interrumpido la circulación del agente que causa la enfermedad. Pero también se nos dice que se necesitan continuar con medidas se necesita continuar tomando medidas para prevenir el restablecimiento de la transmisión, ¿no? Y un ejemplo sería el sarampión o la poliomielitis, ¿no? La poliomielitis es una enfermedad que está eliminada, tenemos certificado de eliminación desde 1987, una cosa así. El último caso de polio yo creo que lo debimos tener en 1985 o 1986, no recuerdo. Es decir, hace pues 19, 30 y tantos años que no tenemos un caso de polio en España. Y en este momento la polio está circunscrita a una serie muy reducida de países, ¿no? En Afganistán, Pakistán, algunos países, generalmente además países que tienen problemas de conflictos, que son lo que impide que puedan entrar los equipos médicos y terminar de vacunar. Y pese a eso, están en calendario de vacunación. Es decir, a nadie se le ha ocurrido que hay que dejar de vacunar de polio. Es que nadie se ha planteado eso, que haya que dejar de vacunar de polio porque el caso más cercano lo tengamos en Afganistán. ¿Por qué? Porque es una enfermedad eliminada, no es una enfermedad erradicada. Erradicación es la reducción permanente, ¿no? O sea, reducir a cero la incidencia de la infección. Y las dos únicas enfermedades que se han erradicado ha sido la peste bovina y la viruela. Entonces, de esas dos enfermedades sí que se ha dejado de vacunar, porque están erradicadas. Pero es que las enfermedades en eliminación, yo creo que es de doctrina básica de epidemiología que es necesario continuar las actuaciones. Y de hecho lo estamos haciendo con las enfermedades humanas, como la polio o como el sarampión, que también tenemos certificado de eliminación, aunque bueno, la situación de sarampión es verdad que no tiene nada que ver con la de la polio. Tenemos certificado de eliminación porque hemos interrumpido
la circulación endémica del virus, pero sin embargo seguimos teniendo casos importados todos los años, ¿no? No es igual que la polio, pero incluso en polio, que es una enfermedad que está al borde de la erradicación, seguimos vacunando. Entonces, yo no entiendo por qué no se aplica siempre esa doctrina. Entonces, yo no sé si otra cosa, por eso digo que es doctrina básica, ¿no? En epidemiología, ¿no? Esto es lo que se considera, ¿no? Que es por qué estadios pasa, ¿no? En un programa de inmunización, ¿no? Entonces, en primer lugar, cuando no actuamos sobre una enfermedad, tenemos una incidencia muy alta, luego empezamos a actuar, suben los porcentajes de vacunación y la incidencia de la enfermedad baja. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se deja de percibir el riesgo. Como no se ve la enfermedad, se deja de percibir el riesgo. No, se abandonan las medidas de control y muchas veces lo que ocurre es que entonces nos encontramos con un rebrote. Entonces, esto es algo que es algo que también es conocido, ¿no? en epidemiología y que me parece básico. Y nada más. Abrimos un turno de preguntas. Yo, si queréis, por empezar a romper un poco el hielo, sí me gustaría preguntarte, por ejemplo, por los casos que hablas de tratamiento que hay que hacer, lógicamente, con las personas infectadas con el virus, lo cual es el tiempo que el virus puede permanecer. ¿Te refieres a desde el tiempo desde la mordedura hasta cuándo es útil que le pongamos tratamiento? No, me refiero a una vez fallecido. Pues es difícil de saber. No conozco estudios que hayan estudiado eso. Ahora, lo que sí que es verdad es que partimos de una concentración altísima. Entonces, lógicamente, para aclarar una concentración tan sumamente alta, pues vas a tardar tiempo. Yo he detectado, digamos, virus en cerebros que estaban a medio descomponer, vamos. O sea, que me da la impresión de que no puedo decirte, no tengo datos en este momento para decirte si son días, semanas o meses. Pero yo me intentaría deshacer lo antes posible de un cadáver infectado por rabia. Sí, hola. Yo quería hacer una consulta. Has comentado como puntos críticos para una posible entrada el tránsito de animales procedentes de Marruecos, zona endémica, posible entrada de animales del este de Europa, en qué condiciones pueden entrar estos animales con riesgo menor, que también está ahí. Y luego, con respecto a otro capítulo, que es el tema de la adaptación que tiene el lisavirus a cada especie. Por ejemplo, cuando un murciélago muerde a una persona, ahí establecido un protocolo, que es el caso Mountdown, de vacunación, inmunoglobulinas y demás. Pero tengo una duda. Por ejemplo, ha habido casos documentados de virus tipo 1 en personas, pocos, y los ha habido, ¿no? Y en los animales domésticos, quiero decir, esto no se ve. Entonces, no sé si es porque en aquellas zonas en las que haya podido haber contactos entre animales y murciélagos, estos animales estaban vacunados y por lo tanto ya se habían protegido, o ese lisavirus al que somos nosotros no cercanamente sensibles, pero sí somos sensibles, las mascotas no son todavía más difíciles de infectar. Entonces, no sé qué es lo que está interfiriendo ahí en la no transmisión de un virus que es endémico. Has comentado que es un virus que es endémico y, sin embargo, no sé si esto es achacable a que la mayoría de las mascotas que pudieran tener contacto con estos murciélagos, claro, no van a decir me ha mordido un murciélago. Entonces, tenemos muy complicado el aplicar un protocolo. Sin embargo, no existe luego una continuidad de la enfermedad. No sé si esto es porque hay una adaptación todavía más fuerte o más lejana en el caso de los perros y gatos, o es que pudiera estar influyendo
que estén vacunados. Entonces, quería conocer tu opinión sobre Yo creo que probablemente las dos cosas. O sea, desde luego son virus que se transmiten bastante peor a cualquier otro mamífero que no sea un murciélago que el virus de la rabia clásica, que tiene mucha más capacidad para saltar de unas especies a otras. Entonces debe haber una barrera importante de especie, una barrera genética importante entre las mascotas y los murciélagos. No sé si más o menos, no sé si mayor o menor que la propia barrera que tienen con nosotros. Pero evidentemente, claro, si si los mascotas están vacunadas contra el virus de la rabia clásica, esta vacuna es perfectamente efectiva contra el virus europeo tipo 1 y por tanto eso sería un segundo factor. Pero no hay datos de esto para poder... Bueno, hay datos de que la vacuna es efectiva y claro, lo que no hay datos es, porque es difícil que los pueda haber, es de si ha habido exposición de perros, ¿no?, a este virus. Eso no los conozco. Pero yo creo que las dos cosas sí podrían estar contribuyendo, sí. Me gustaría conocer tu opinión, por ejemplo, cuando se habla de la vacunación. Está claro tu opinión al respecto de la rabia. Nos hacían, por ejemplo, una reflexión de debiéramos de actuar igual, por ejemplo, con unas fiebres tifoideas que pudieran transmitirse, actuar mediante vacunación, o ¿cuál sería tu opinión al respecto? Las fiebres tifoideas nunca ha sido una enfermedad que se haya considerado, digamos, controlable por vacunación, igual que o sea, no es una enfermedad que nunca nadie se haya planteado poner en un calendario de vacunación para controlarla, ¿no? Pues porque no se tienen las herramientas, o sea, desafortunadamente, no de todas las enfermedades tenemos una vacuna que permita plantearnos su control, ¿no? Entonces no me parece un ejemplo equiparable, ¿no?, digamos, al de la rabia, que sí que tenemos una vacuna que sabemos que es muy efectiva frente a, bueno, tan efectiva que incluso administrada por vía oral ha tenido resultados, ¿no?, en zorros, ¿no? No hay muchas vacunas de las cuales se puede decir lo mismo. Sí. No sé quién va. Sí, ya va a pasar. Hola, buenas. Mira, mi pregunta es un poco con respecto a cuando está mordida una persona por un perro o por un gato, ¿cuánto tiempo debería de pasar en el caso de estar mordido para que el tratamiento sea efectivo? Si es cierto o no, que es algo que hemos oído toda la vida, que esos tratamientos son muy dolorosos, y si deja algún tipo de secuela. No, vamos a ver, el tiempo lo mínimo posible. No te puedo poner una barrera cierta para la cual diría, a partir de tantos días ya no es efectivo. O sea, no, o sea, hay tratamientos que se llegan a poner, incluso, vamos, en el caso este de Toledo hubo uno que se puso, porque uno que apareció, eso no se llegó a saber, pero uno que apareció 15 días después, que decía que le había mordido el perro. Además, el caso, yo me quedé espantado, pero se le puso el tratamiento y funcionó porque no se infectó, ¿no? Es importante hacerlo cuanto antes, porque evidentemente cuanto más tiempo pase, más posibilidades tienes de que no pueda ser efectivo. Entonces, cuanto antes, pero sin ser una emergencia. Es decir, yo eso se lo digo muchas veces a los espeleólogos, alguna vez que me han consultado, ¿no? Digo, si estás en una cueva y te muerde un murciélago, bueno, pues tienes que irte a vacunar, pero no evacúes. O sea, termina tranquilamente y al día siguiente te vas a ponerte la vacuna que es perfectamente efectiva. O sea, sin tener que salir corriendo, quiero decir, poniendo la sirena, pero lo antes posible. En cuanto a que es muy doloroso, no. Eso era antes. Eso era antes cuando se administraban las vacunas antiguas que se ponían en el abdomen. Bueno, era una cosa tremenda. No. Esas son unas vacunas que se ponen pues, en el deltoides intramuscular, y es una vacuna como otra cualquiera. Y secuelas no dejan ninguna, vamos. De hecho, no está contraindicado en embarazadas ni en inmunodeprimidos. No, secuelas más que nada por la enfermedad. Secuelas de la rabia. Bueno, para poder tener secuelas de la rabia tendrías que sobrevivir.
Y eso es algo que no suele ocurrir. Sí ha habido algunos de estos casos, que es otra de las cosas que también se critican, uno de estos personas que se han sometido al protocolo Milwaukee, al protocolo experimental, que las pocas que han sobrevivido, yo creo que salvo una que salió con secuelas, bueno, moderadas, que el resto salieron con unas secuelas muy, muy severas. Entonces, bueno, desafortunadamente no suele haber lugar a secuelas porque te mueres, pero en estas circunstancias sí que se han producido secuelas graves. En alguna comunidad autónoma, y de hecho en la nuestra se ha valorado, entiendo que estás al corriente de un informe que se publicó en Cataluña, creo que en Barcelona, Sí. Y me gustaría que nos dieras un poco la opinión al respecto de ese informe. Es un trabajo que está publicado, no recuerdo muy bien en qué revista. Es un trabajo que está publicado en una revista internacional. Bien, sí, es una evaluación de riesgo en el cual, pues mediante un modelo matemático en el cual pues meten un montón de variables relacionadas con tanto de censo canino de Marruecos, el tránsito de animales y personas a través de la península, es decir, una serie de datos, ¿no?, que podían tener, de variables que podían tener influencia o modular la posibilidad de que se produzca un caso de importación, pues hacen ese análisis de riesgo y llegan a conclusiones que en definitiva son las mismas que nos está mostrando la praxis, ¿no? Porque a lo que llegan es a la conclusión de que el escenario más frecuente pues sería un perro que es traído, es adoptado y pasado ilegalmente por la frontera, que es adoptado en Marruecos y pasado ilegalmente por la frontera, que sería el escenario de más riesgo, lo cual efectivamente en los casos que hemos visto es así. Y luego, claro, llegaron a la conclusión de que si la eficacia, digamos, de control en frontera fuera del 100%, entonces la posibilidad, dicen que cae de importación, se reduciría a un 270%, una cosa así, es decir, quedaría circunscrito simplemente a falsos positivos de los test de anticuerpos, ¿no? Y demás, entonces se reduciría mucho. Ya lo sabemos, ¿no?, que si la actuación en frontera fuera al 100% eficaz, pues no tendríamos el problema, pero el caso es que no lo es. Tampoco tendríamos ningún problema con las drogas, ¿no? O sea, no tendríamos cocaína ni nada de eso si fuera al 100% efectivo la actuación policial, pero la realidad es que no lo es y además es que no puede ser de otra manera. Vamos, de hecho, una vez hace años vino y además debe ser fácil de saber qué año fue, y ahora os diré por qué. La Unión Europea decidió mandar una delegación a ver cuál era la situación en frontera en Ceuta y Melilla, ¿no? Y coincidió que cuando llegaron allí se acababa de desatar la famosa crisis de las escaleras, ¿os acordáis, no? Que hubo un momento hace unos años, no recuerdo cuántos, pero hubo un momento hace unos años en las cuales hubo intentos de entrada masivas, ¿no?, de personas desde Marruecos que básicamente fabricaban escaleras rudimentarias, ¿no?, y las lanzaban, las apoyaban en la verja y entraban a cientos, ¿no?, de tal manera que bueno, pues la Guardia Civil no era incapaz de dar abasto para retenerlos porque eran muchos más que ellos, ¿no? Y entonces la delegación vino a la frontera en mitad de esa crisis, ¿no? Entonces, claro, yo creo que le debieron de decirle diciendo, pero ¿qué me está usted hablando de perros, no? Si tengo a estos aquí contra la valla, al otro por ahí que me quiere pasar no sé cuánto, o sea, pasándome la marihuana del RIF, no por la frontera, claro. Es que la frontera de Ceuta, que son 30.000 personas todos los días, que pasan andando, no sé si lo habéis visto en el reportaje, que pasan andando llenos de fardos, en unas condiciones además espantosas, ¿no? O sea, es que ahí tenemos, es una frontera donde tenemos, pues eso, tráfico de drogas, tenemos un drama humano, o sea, es muy difícil, ¿no? O sea,
pretender, o sea, decir, ¿no? Que no pase un solo perro por ahí, yo es que no. Y luego, además, incluso a través de los ferries, pero habéis visto, o sea, la operación Estrecho son filas de kilómetros y kilómetros y kilómetros de coches, ¿no? Entrando en los ferries. Entonces, ¿cómo? O sea, yo es que de verdad no veo posible, ¿no? Evitar que alguien, cuando pase por el control, pues lleve un cachorrito metido en una bolsa o algo y no lo vean. Pero quizás es lo que se ha producido en los últimos casos. Es decir, que Es lo que se ha producido, pero es que el caso de un gato que se ha producido en enero, precisamente era una compañera veterinaria de origen gallego, que lo que había cogido es un cachorrito, un gatito que había visto y se lo quería traer. Y en las redes sociales, además, publicó de qué manera podía violentar la frontera y poderlo meter de forma ilegal. Y de hecho lo consiguió. Lo único que el gato se interceptó gracias a que compañeros de las clínicas consiguieron, porque fue a que le pusieran de manera ilegal la identificación oportuna para poder moverse hasta Galicia. Por eso digo, o sea, yo lo considero por sí. También hubo en Ceuta, hubo otro caso que también es flagrante, porque también es personal sanitario, el último caso en Ceuta, que además fue un caso complejo, porque acabó el perro en una perrera de estas privadas, ¿no? Que no estaba en unas condiciones excesivamente buenas, ¿no? Y entonces ahí tuvo un montón de contactos, ¿no? Aquello fue un problema, y fue una enfermera. Sí. De una enfermera a la que introdujo el perro, ¿no? Entonces yo no lo considero, o sea, yo no puedo, sinceramente, o sea, yo no puedo echarle en cara, digamos, con indignación, vamos a decirle así, ¿no? A la policía que está en la frontera porque esto esté ocurriendo. Sinceramente no puedo. O sea, me parecería que estaría haciendo demagogia. Yo, pues, por repetir un poco lo que estoy diciendo, por mi trabajo soy el jefe de agricultura y pesca de la Asociación de Gobierno, llevamos el control en fronteras. Y es que es relativamente fácil, relativamente. No tanto por la normativa comunitaria y los sistemas de control están muy bien diseñados para los vuelos directos. Un Estambul, Bilbao, yo qué sé, Pekín, Helsinki, o sea, ahí sí el control es muy, muy sencillo. Ahora bien, hay un montón de situaciones donde que están perfectamente admitidas en términos de aeronáutica, movimiento de turistas, movimiento tal, que son, por ejemplo, los transbordos rápidos. Llega el avión desde Pekín hasta un Heathrow, bueno, Heathrow ahora ya no, hasta un Berlín, un Hamburgo, un Madrid-Barajas, y tiene una hora y media para hacer transbordo. Pasa el control de pasaportes perfectamente, y de ahí ya es un movimiento intercomunitario, con cero controles. Y los controles son en la medida de lo posible, lo que has dicho, en la medida de lo posible, con los medios que tienen. Y si luego encima, pues determinados puntos de entrada, pues, por ejemplo, Bilbao, no tienen los medios suficientes, y por ejemplo, el aeropuerto de Bilbao ahora mismo está fuera de la lista de puntos de entrada autorizados porque se ha declarado, porque simplemente ha dicho que no tiene medios suficientes. Por lo tanto, un perro que venga, imagínate, de cualquier tercer país, Río de Janeiro, Madrid, Barajas, cambio de vuelo en 2 horas, Madrid, Bilbao. Es posible, y si la cosa está saturada en Madrid, Barajas, y se perra entrado. Sí, es la realidad. Sí, podemos. ¿Cuál es el tanto por ciento de animales vacunados que necesitamos? ¿Estás seguros? Yo estoy hablando de memoria, pero me parece que lo que yo había leído es que se considera que con un 60 y tanto, 70% de cobertura se podía eliminar evitar la circulación. Vamos, realmente es difícil llegar, pero desde luego
Yo creo que se manejaban por ahí, pero te estoy hablando de memoria. Desde luego, cuantos más mejor. Sí, yo creo, un poco los murciélagos, sobre todo porque de pasado he hablado de Sudamérica y yo creo que el caso de Sudamérica, por curiosidad, ¿no? El papel de los murciélagos en Sudamérica es diferente, ¿no? Porque son hematófagos y sobre todo desde el punto de vista de la rabia animal, pues hay muchísimos animales que mueren por rabia provocada por las mordeduras de los murciélagos porque ahí van a alimentarse de esos animales durante la noche. Sí, sí, claro, sí. La rabia paralítica bovina, de hecho, es probablemente el único problema económico realmente serio relacionado con rabia, ¿no? Rabia en general la importancia de la rabia en general viene más por la posibilidad de su transmisión a humanos que por los daños económicos, ¿no? Que no suelen ser tan cuantiosos, pero la rabia paralítica bovina en América es un problema económico importante. O sea, tienen pérdidas cuantiosas en ganadería. Eso yo he tenido ocasión de, además aquí tenemos a una experta en rabia paralítica bovina, a María Dolores Manzano, que ha llevado el tema en el estado de Puebla, en México, durante muchos años. Yo he estado con ella allí yendo a ver brotes y demás, y es un problema muy serio allí. O sea, es un problema de sanidad veterinaria serio, no solamente un problema de sanidad humana. David, primero me gustaría darte las gracias por la presentación. Yo creo que has hecho una presentación muy buena. Y ahora realmente lo que me siento es un poco triste, porque parece que se legisla solo para la gente de buena voluntad, porque no somos capaces de hacer cumplir la legislación o las normativas establecidas a la hora de cruzar fronteras con perros. Está muy claro que los perros tienen que ir vacunados con 28 días de antelación, hay que mirar anticuerpos. Eso es algo que se legisla en muchos países. Realmente me resulta complicado encontrar el programa estatal de cada país. Es fácil encontrar la normativa que tienes para ir con tu perro a ese país. Sí. Yo la verdad es que no soy capaz de encontrar si en Alemania los alemanes vacunan sus perros. Es Yo muy he difícil. sido capaz de revisar todo lo que tengo que hacer para ir allí. Pues eso realmente es un punto de tristeza, que realmente estemos en esa situación, ¿no? Luego, pues bueno, por otra parte, el movimiento de los perros. Bueno, hemos hablado de los casos de Marruecos. Realmente, en la última década, que yo es lo que he podido revisar, tampoco es un tema, pero últimamente lo he revisado, esos 3 casos que has mencionado son los que vienen de Marruecos. El resto vienen de la India, Sri Lanka, Sí, pero aquí no, Mali, en humanos, ¿eh? Aquí no hemos tenido. En humanos. Pero en otros países europeos sí. A nivel de la Unión Europea. Entonces, quiero decir que es falta de cultura a la hora de viajar, de la misma manera que estamos muy concienciados de que tenemos que vacunarnos de malaria, del tifus o de lo que sea. El tema de la rabia no se contempla y a todos nos hace gracia un cachorrillo y el resto que se pone. Respecto a lo que me preguntaba Miquel, el 70% de la población es lo que se establece como norma básica a la hora de proteger a una población con la vacunación, pero teniendo en cuenta también que la vacuna protege al 100%. Tal y como has dicho, sí que es en el caso de humana, pero según nos dijo el profesor Arenas en la reunión, la vacuna en perros tiene un fallo de un 25%, entonces ya no sería simplemente un 70%. Sí. Si lo añadimos, tal y como me enteré en aquella reunión, realmente no sabemos qué censo camino tenemos, pues es muy difícil llegar a ese 70% de población vacunada para estar seguros de que la vacuna nos vaya a proteger. Y hago un último comentario, es ¿por qué ahora mismo consideramos que nosotros en el Estado tenemos más riesgo de que nos entre un perro desde el Magreb o desde otra zona? En Francia, Alemania, lo hemos visto hace 4 días, ¿no? Parecía que el coronavirus iba a ir progresando en los países y no, de repente salta de China y se va a Italia. Tú metes un perro en un coche, en una furgoneta, evidentemente, pues a ciertos kilómetros tendrás que bajarle de la furgoneta, pero acabar en otra punta del mundo. Entonces, no sé exactamente lo que hacen en otros países que consideran que están en un estado pues, similar al que podamos tener nosotros.
Yo tampoco, efectivamente es difícil ver cuál es la normativa en otros países. Supongo que también ocurrirá, sobre todo en países descentralizados como Alemania o lo que sea, que probablemente será diferente, ¿no? En los distintos Länder y demás. No lo sé, yo no entiendo muy bien por qué. O sea, yo creo que el riesgo existe claramente de importación. De todas formas, al hilo de esto, antes, es un comentario que me gustaría que compartieras con el resto, el caso que se originó en Francia hace unos años, cuando las autoridades españolas le preguntaron a los franceses la identificación de la persona que había importado ese animal con el objetivo de poder evaluar por dónde había estado, y que Francia no identificaba a la persona. Sí, eso yo lo vi en un caso, no es este último, no conozco los detalles. Fue otro caso que estaba ahí en la presentación, estaba en una tabla. Sí. Lo que ocurre es que si no habéis sido rápidos leyendo, en la tabla venía casos importados Francia, y en toda la tabla ponía país de origen, pues generalmente era Marruecos, me parece que hay otro de otro país africano, pero hay uno que pone España, en el año 2008, y fue pues una mujer que el perro de repente desarrolló rabia en Francia, y cuando le preguntaron que dónde había cogido el perro, claro, dijo en España, claro, porque si dice que es en Marruecos está confesando un delito. O sea, nunca te van a decir que han cogido el perro en Marruecos a la primera. O sea, eso es así. Entonces, en ese caso, lo que no hicieron las autoridades francesas fue facilitar a las autoridades españolas la identidad y el número de pasaporte de la persona para que se pudiera, digamos, ver los registros de las fronteras y demás, y ver si había pasado por una frontera o no, o las listas de los ferries, qué sé yo, o sea, que se hubiera investigado por parte de las autoridades españolas, que serían las únicas, ¿no?, que podrían hacer esa investigación, claro, porque son las que tienen los registros, ¿no? Y en esa ocasión no se hizo. Por eso yo no me creo que ese perro fuera cogido en España, vamos. Yo creo que es una mentira de estas, pues como bueno, pues estos mismos también esto mintieron. Yo recuerdo otro caso en Ceuta que igual que apareció un gato positivo, fue en Ceuta, en Melilla, no recuerdo, apareció un gato positivo y lo que me venía a mí en la ficha era lo mismo, que era una historia, además, que el gato se había caído de una ventana y entonces una persona iba por la calle y se lo había encontrado y entonces al ir a coger al gato le había mordido. Pues cuando di el positivo yo se lo dije, digo, esto es un poco raro, ¿no? Y entonces luego me dijo, no, que el gato lo había cogido en Marruecos, lo estaba por su casa, o sea, que cuando hace... O sea, que en general si no se investiga bien, si te quedas con la primera versión, normalmente no... Ahora, si eso te satisface o te conviene, eso ya es otra cuestión. Buenas tardes. Bueno, no sé, yo igual voy un poquito más a una pregunta práctica de trabajo de día a día. Cuando hay una mordedura de personas, lógicamente en la observación de 14 días nos toca a muchos veterinarios. Muchas veces los dueños se asustan, vacunan al día siguiente al perro, presentan el perro en el centro de la administración con una documentación que casualmente todo está al día siguiente del efecto mordedura. Mi pregunta viene a ser, o sea, son dos. ¿Cómo puede interferir en el proceso de observación este hecho? Y un perro que tiene una vacuna caducada, ¿qué garantía de que el anticuerpo esté activo en el animal pasada la caducidad? Hay laboratorios de caducidad de años, de 3 años. ¿Qué garantías o tranquilidad puede tener un profesional que vacuna a un perro caducada la vacuna 6 meses? O sea, un poco a nivel práctico a la hora de trabajar en este aspecto. Pues sobre lo primero, se dice que puede interferir, ¿no? De hecho, por eso no está contraindicado el vacunar. Personalmente pienso que si el animal verdaderamente ha mordido, no ya porque tenía un comportamiento agresivo, por un cuadro clínico de rabia avanzado, yo creo que por mucha vacuna que le ponga se va a morir igual.
no creo yo que en un estadio tan avanzado de la enfermedad eso le vaya a proteger lo más mínimo, ¿no? Vamos, de hecho, en los casos humanos a veces se les pone inmunoprofilaxis por exposición cuando tienen los síntomas clínicos y no sirve. Vamos. Si puede alargar o no los días, pues se dice que sí, pero yo personalmente creo que si verdaderamente el perro, digamos, ha mordido por la agresividad inducida, yo pienso que no mucho, pero evidentemente, claro, si lo dicen por algo será, o sea que hay que seguir recomendando que no lo hagan. Y luego lo otro, en cuanto a la efectividad de la vacuna, yo creo que ahí hacen falta más estudios. Yo creo que ahí hay que hacer más estudios de efectividad o sea, que yo creo que eso necesita más dato empírico, ¿no? Quizá probablemente no datos solamente restringidos al modelo de Beagle en laboratorio y demás, sino datos más de campo, ¿no? En perros, ¿no? Digamos, en clínicas, o sea, datos más de campo. Porque yo creo que hacen falta, esas preguntas no tienen en este momento una respuesta clara. En anticuerpos antirrábicos se solicitan para casos de que se trasladan a terceros países para el retorno, paso de fronteras. O sea, es que nosotros no hacemos... No dan fecha de rabia, no dan fecha de vacunación. ¿Cómo que no dan? Quiero decir, se sabe si la vacuna se ha puesto y ha pasado los 21 días establecidos o más. Quiero decir, no hay dato de cuándo se la vacuna al perro para que pueda ser una vacuna caducada, en fecha... ¿Quieres decir que si se puede correlacionar el nivel de anticuerpos con esas circunstancias? Sí. No. Porque hay muchos animales que piden anticuerpo antirrábico cuando pasan a los otros países. Ya, sí, claro, porque lo rechazan en frontera y entonces es cuando lo piden, sí. Que podría ser un dato. Hombre, sí, pero generalmente yo creo que, salvo raras excepciones, los viajes suelen ser cortos, ¿no? Y tampoco pasa tanto tiempo, ¿no? Desde que entran, sí, pero quiero decir que desde que entran en el país, ¿no? hasta que o sea, y son rechazados, o sea, hasta que vuelven a intentar entrar no pasa tanto tiempo. Yo creo que normalmente no creo que nos vayamos, o sea, debe ser raro que alguien entre en un tercer país y luego quiera volver al cabo de un año, una cosa así. Sí que suele haber movimiento de propietarios que igual están aquí, nos ha coincidido que suelen viajar a Sudamérica y están un tiempo allí y luego vuelven. Entonces ahí siempre la recomendación es vacunar todos los años, porque esos anticuerpos se mantienen teóricamente por esos valores encima de 0,5 del certificado suele valer. Sí. Una pregunta, ¿qué podríamos entender por población en el caso de la rabia? Por ejemplo, algo que se toca con mucha frecuencia es de que en las comunidades que no vacunamos o que no se vacunan, que nos vemos protegidos por la vacunación en otras comunidades circundantes. Al final, ¿crees que realmente eso se puede considerar una población hablando de animales domésticos, que no es fauna silvestre o una explotación de... No, yo es que no creo que proteja la vacunación de las comunidades autónomas circundantes, ¿no? La inmunidad de rebaño se produce cuando hay una inmunización, digamos, homogénea, digamos, en una población y entonces dentro de esa inmunización homogénea geográficamente los que no están vacunados están protegidos porque el virus no puede, el patógeno no puede circular, ¿no? por la inmunidad de la población general. Claro, cuando tú, digamos, no vacunas en una población y si es la de alrededor, lo que en teoría tienes es una bolsa de susceptibles en ese sitio particular. Entonces, claro, si te entra ahí el agente, pues va a circular. O sea, lo que ocurre es que no se extenderá debido a la inmunidad, pero en el lugar donde está la bolsa de susceptibles, ahí sí que, o sea, que eso no protege en absoluto la... Yo no soy epidemiólogo, pero bueno, era el concepto que tenía claro. Entonces, lo había oído en repetidas ocasiones, el tema de la protección que supone que estoy vacunando en Cantabria, en La Rioja, en otras poblaciones.
No, claro, si un día, si se importa un perro y cae aquí, ¿qué importa que estén vacunando en Cantabria? ¿No? Sí. Lo que pasa es que eso obliga a que muchos propietarios de aquí vacunen. Eso produce mucha situación de confusión porque hay propietarios efectivamente de aquí que viajan o pasan sus periodos vacacionales en Cantabria, en La Rioja. La Guardia Civil les controla, les sanciona. Casualmente hemos tenido esta semana pasada un caso y que nos preguntaba el compañero que a ver efectivamente en qué ley le obligaba, por la Guardia Civil le obligaba, o el Seprona le obligaba a que un perro residente en Euskadi que tuviera que estar vacunado en Cantabria. No, es que es al revés. Es que en Cantabria es obligatoria la vacunación y en el momento en el que tú estás con el perro en Cantabria, la Guardia Civil actúa y aplica la legislación y no hay ninguna otra ley que ampare esta situación. Pero yo hablaba más de epidemiología. Sí. Más que de... No, por supuesto. Sí. De todas formas, es solamente un comentario. Tuve la oportunidad con el Consejo, organizó unas jornadas con la Orden Marroquí de Veterinarios y estuvimos en aquella zona. Estaban preocupados por el tema de la rabia, pero uno de los mayores comentarios que hacían los marroquíes era la cantidad de centroeuropeos que viajaban con sus mascotas y ellos describían los auténticos dramas que se producían por la sensibilidad. Es evidente que ha aumentado la sensibilidad de las personas por los animales y se producían auténticos dramas y auténticas situaciones de intentar engañar a las autoridades y ellos se ponían en primera persona, que eran los primeros que ponían el freno para que esos ciudadanos centroeuropeos que habían viajado con sus mascotas no volvieran con los animales porque no tenían lógicamente las titulaciones adecuadas y ellos describían las situaciones en las cuales se intentaba engañar a las autoridades de control. El comentario que has hecho, yo entiendo que las leyes son para cumplir, por supuesto que sí, pero hombre, es un poco, quizás, como bien describía Juan Emilio, un poco demagógico intentar pensar que si algunos son capaces de introducir un submarino con 3 toneladas de droga, no se va a poder meter un cachorrito. Cuando además está pasando en muchos países europeos. El último caso también que vino de Filipinas era una ciudadana, creo recordar, que era de Noruega, que viajó con el perro también oculto y al final se murió. Pobrecita, se murió. ¿No? También era una entrada ilegal. Es decir, que las entradas ilegales en Europa se están describiendo. Y a mí me sorprende poderosamente el tema de Francia, pero yo creo que Francia efectivamente está describiendo casos y, sin embargo, su postura está clarísima en la no vacunación. Parece que, sin embargo, Cataluña sí está valorando, pese a ese informe que al final has comentado que partía de un supuesto falso, parece que, que Cataluña lo está pensando, pero Francia no, parece que tiene otra... Hombre, es que Cataluña, yo no sé lo que dirá el informe, pero el caso es que los del caso de Toledo vivían en Moncada de Reixac. Ya. En fin, no parece un nombre con una fonética excesivamente manchera. Entonces claro, no tuvieron ellos el caso por casualidad, porque esta gente se fue a un pueblo de 10 kilómetros de Toledo, que tampoco se fueron por casualidad. Ahí la razón fue que ahí hay una farmacéutica que tiene un cultivo legal de adormidera y entonces se escapa, porque la adormidera se está muy bien adaptada a ese clima y entonces por lo visto por ahí hay bastante adormidera silvestre y entonces por lo visto la van a recoger y eso además es importante porque no van uno ni dos, se concentran gente de muchos sitios, incluso de otros países de Europa, y había una concentración ahí de caravanas, además generalmente con perros agresivos, porque ellos recogían la dormidera, la metían dentro de la furgoneta y claro, para evitar que se la robaran los unos a los otros, solían tener perros agresivos, ¿no? Lo que ocurre es que eso que parecía horrible, por lo visto la Guardia Civil cuando fue a pedir los papeles, en general, que era lo sorprendente, los perros la mayoría de los perros de ahí estaban bien, o sea, estaban con los papeles en regla, vamos, ¿no? Salvo que alguno había viajado a Marruecos y no lo habían dicho. Salvo estos, ¿no? Y luego otra cosa, perdona, ahora te digo, otra cosa que es importante también, que yo creo que eso sí que habría que hacérselo saber a los propietarios de las mascotas, ¿no? Y es que si por casualidad hay un brote, como el que hubo en Toledo, y su perro resulta mordido por el animal enfermo,
lo que es la actuación que procede es el sacrificio. Entonces, si tú no vacunas a tu perro, te estás exponiendo a que en una situación así, que vale, es muy difícil, pero puede ocurrir a que tengan que sacrificarlo. En caso de no estar vacunado. En caso de que no esté vacunado, me refiero. Y no solo si le muerde, incluso solo con que haya estado expuesto, porque es algo que ellos no pueden tener, porque si la transmisión solo es por un arañazo o por a través de una herida, la normativa dice que la exposición, yo creo que eso simplemente se lo cuentas a un propietario y también le puede animar a que lo vacune. Pero realmente es algo que no tendría mucho sentido, ¿no? Porque la transmisión eso sí que está demostrado. Sí, bueno, supongo que es un poco como lo que comentábamos, ¿no? De vacunar a los contactos de los humanos, ¿no? O sea, es una medida de estas tomadas por encima de la propia evidencia, ¿no? Bueno, es muy difícil saber dónde tienes que poner el nivel, ¿no? Y yo creo que hombre, la eliminación de la rabia, ¿no? En España fue, vamos, en Europa, una epopeya, ¿no? De salud pública, ¿no? Una cosa que costó, en fin, y entonces supongo que a la hora, digamos, de conservar ese legado, ¿no? Pues se tiende a ser a lo mejor un poco más estricto, más agresivo, ¿no? Con las medidas, ¿no? Y eso yo creo que se tiende a pecar más en ese sentido que en quedarse corto, ¿no? Y por eso a lo mejor nos pueden llamar la atención medidas que sí, que efectivamente a lo mejor no estarían o no parecerían del todo avaladas, ¿no? Pero el caso es que lo que dicen, digamos, los protocolos es eso, ¿no? Y bueno, eso yo creo que la gente no debería también de saberlo, ¿no? Porque si no, efectivamente, cuando llegue el momento en que le digan, ¿no? que tienen que sacrificar a su perro, mira, pero bueno, a mí me dicen que no es obligatorio vacunar y nadie me ha dicho que me puede ocurrir esto, ¿no? En el caso de Toledo hubo en Madrid una señora con 2 perros y un gato. Los 2 perros estaban vacunados de rabia, pudieron pasar la cuarentena. El gato tuvo que ser sacrificado porque no estaba vacunado de rabia. Claro. Por eso. Me gustaría saber tu opinión. Hace poco he tenido una conversación con un compañero que no es partidario de la obligación de la vacunación de rabia. Y él me comentaba que una de las razones era que en un supuesto de un caso, de que entrara un caso en el País Vasco, pues que sería infinitamente más fácil tener un seguimiento y detectarlo con más rapidez en caso de que no estuviera la población vacunada. Al revés. O sea, porque montaría un brote. Me sorprendió muchísimo. Era una de los argumentos para posicionarse en contra de los... No, verdaderamente, si uno logra tener 200 perros rabiosos corriendo por el territorio, desde luego no van a pasar desapercibidos. Eso está claro. Hombre, no parece un comentario. Es que no creo que sea necesario contestar a eso, ¿no? Pues fue un argumento en contra de la vacunación. Pero, hombre, o sea, claro. Mi cara fue también de sorpresa. Claro, o sea, es que entonces sí, no, desde luego la vigilancia epidemiológica la facilita. Si tienes 200 casos en lugar de 1, evidentemente tienes que vigilar menos, visto así, pero vamos. Y aparece antes aparecen más casos y más rápidamente. Claro, sí. Bueno, no sé. Sí. Un poco peculiar, ¿no? Sí. Pero, hombre, eso será una cosa excepcional. No creo yo que sea una corriente de opinión, ¿no? Es la opinión de un técnico. Bueno, pero que no creo que sea una corriente, me refiero, que será una... Claro. Ya te hemos contado el caso de otra compañera que intentó pasar con el gato, con lo cual somos una profesión muy variopinta. No. Bueno, y en la profesión esto médica y enfermeros y tal tienes antivacunas también, y o sea,
Vamos, que no, que en todas partes funcionaba, ¿no? Sí, es curioso. Y en, sí, y en los farmacéuticos, también en las farmacias, también venden homeopatía, ¿no? sí percibimos, O sea, que para ello, sí percibimos por parte del colectivo médico una cierta reacción al tema de la vacunación, reacción negativa. Quizás es porque ya después de muchos años no ha habido muchos casos, pero yo creo que sí percibimos por parte de la profesión médica siempre una reacción contraria a la vacunación. Es decir, ya están los veterinarios con el tema de la vacunación. Sí, la teoría de la conspiración. Sí, que todo sí. es una conspiración para ganar dinero. Sí, desgraciadamente. Sí, fundamentalmente. Desgraciadamente, el mercado de la teoría conspiranoica está en alza. Sí. O sea, cualquier teoría conspiranoica prende en la población con una facilidad pasmosa. Eso habría que preguntarle a algún sociólogo por la base. Yo no puedo dar una respuesta, no tengo formación para hacerlo, pero desde luego es así. O sea, si tú quieres convencer a la población, hacer penetrar una idea en la población, si la asocias a una teoría conspiranoica, probablemente vas a tener éxito. Entonces sí, es cierto. ¿Por qué? Pues no lo sé. Quizás ahí sí que me pasabas, hoy me pasaba datos, ¿no? De qué podía, casi dilos tú, ¿no? De qué es lo que podía suponer, ¿no? De la vacunación para la rabia en una consulta veterinaria. En Vizcaya, a nivel de Vizcaya, se intentaba hacer un poco una estimación, por ejemplo, una de las clínicas de referencia en cuanto a la distribución o las vacunas que ponen a lo largo del año, y con la facturación llegan en torno a un 2-3%, lo que puede suponer para una clínica la vacunación de la... ¿Y si vacunaran a todos? En Álava también se ha hecho ese estudio. En Álava tenemos un 65% más o menos de media de vacunación de rabia. Pues es alta, ¿eh? Tenéis buena, o sea, se ve que os aprecian los clientes. Porque si tenemos entre un 60 y un 65% que es bastante alta. Y el porcentaje de facturación que supondría esto sería un 2-3%. Pues a lo mejor se debería hacer un poco más de difusión de ese dato, ¿no? Porque es un dato importante, porque efectivamente ese es uno de los argumentos. Lo que ocurre es que ese argumento yo entiendo que pueda ser utilizado por la población, pero lo que yo no entiendo es que ese argumento pueda ser utilizado por las autoridades. No sé si lo están utilizando, pero no me parece un dato que debiera ser susceptible de ser utilizado por gente informada, ¿no? O con responsabilidad, ¿no? en la gestión. Porque me parece que si existe, o sea, quiero decir, al final el mantenimiento, o sea, las medidas de salud pública son medidas de confianza. O sea, es decir, se basan todas en la confianza. O sea, los gestores tienen que confiar en los profesionales y la población tiene que confiar también en los profesionales. Si se rompe esa confianza, yo creo que se pierde muchísima eficacia, ¿no? Entonces, hombre, sin tener una buena razón, ¿no? Y yo no sé si la hay, no creo pensar que no hay ninguna razón objetiva, ¿no? Que pueda verdaderamente ilustrar, ¿no? Que los veterinarios, en fin, son personas que se dejen, o sea, que sean mayoritariamente avaros, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Yo creo que eso no me parece un argumento, por lo menos, defendible, ¿no? Sí, pero hay que tener datos. Es decir, a nosotros en nuestro caso en Álava apareció toda esta historia en la Junta General de Álava, hubo votación, hubo partidos que votaron a favor de la vacunación, partidos en contra. No voy a entrar en más detalles, pero sí que un argumento era económico. Y es que el problema es que hay que dar datos. Decir el dato. Y decirles a ciertos partidos que es que no, es que es un 2% esto, lo que supone. Es que pues, ni me va a dar de comer, ni me va a dar de sobrevivir, ni nada de esto. Son tonterías que está hablando. Pero tenemos que dar datos. Pero ¿cómo puede ser una cosa así? ¿Cómo puede haber partidos políticos partidarios de
de una cosa así. O sea, es decir, yo entiendo que si se está discutiendo, pues no lo sé, de la colectivización de la tierra o de... No, pues entonces haya partidos políticos, ¿no?, que sean partidarios o en contra, porque es una cosa que tiene una carga de ideología política evidente. Pero la vacunación de los perros, yo no sé cómo eso se puede correlacionar con cualquier tipo de idea política. Sinceramente, o sea, no sé qué tiene que ver. O sea, yo viendo un poco el espectro, o sea, las ideas que uno le atribuye, ¿no?, a cada uno de los partidos, yo no soy capaz de asociar, digamos, este tema con ninguna idea política en particular. A lo mejor soy yo que soy poco perspicaz, pero yo desde luego no puedo. Yo no sería ahora mismo sin saber, porque ves que no me has dicho qué partidos defendían una cosa y qué partidos defendían otra. Yo ahora mismo no te lo puedo adivinar. O sea, si me pides que te adivine por una cuestión de ideología política qué partidos pueden defender una cosa u otra, yo no soy capaz. O sea, a lo mejor me sorprendes, porque no veo yo otras cuestiones sí, más o menos puedes suponer, ¿no?, pero esta... No, el argumento principal que yo creo que lleva a la decisión es que en los últimos 40 años no ha cambiado nada. Y ahí yo creo que es donde empieza realmente el cambio. Sí ha pasado algo en 40 años. Sí. Es decir, hemos tenido casos siempre importados, como bien los has descrito, es decir, el de Toledo, también en Humana. Entonces, partir de una premisa de que en los últimos 40 años no han cambiado las cosas, yo creo que es el primer razonamiento que es erróneo. Han cambiado los movimientos de las personas, ha cambiado la percepción que tenemos los humanos frente a los animales, en muchos de los casos, esos casos que se han intentado estos sanitarios trasladar este tipo de cachorros, etcétera, es por este cambio, y eso es lo que realmente está cambiando en los últimos tiempos, y eso es lo que está incrementando el riesgo. Por lo menos es la opinión que por lo menos hemos intentado trasladar. Sin embargo, en el otro lado lo que se nos ha planteado es, en los últimos 40 años no ha cambiado. Yo creo que no es ya un tema de ideología política, sino es un razonamiento. Claro, es que yo voy a eso, ¿no? O sea, que en fin, es que no me parece que sea algo que deba tener una carga o que tenga una carga ideológica. Yo por lo menos no le veo ninguna base esto para eso. Claro, es que no sé, es que a mí me gustaría... Porque fuera, digamos, de la hipótesis conspiranoica, ¿no? Y, bueno, lo otro era absurdo, ¿no? Lo de que... No, eso es mejor no comentarlo, ¿no? Pero, ¿qué otras razones hay? O sea, ¿se considera que es inasumible para los propietarios el coste, que en general para un propietario medio es inasumible el coste de la vacuna? O sea, ¿se considera que es un atropello, o sea, que es un atentado a su libertad el obligarle a vacunar? Es que es lo que no... El hecho de que no sea obligatorio en Francia, que no sepamos si lo es o no en el resto de Europa, igual también le tira mucha gente para atrás, ¿no? Y nosotros lo vamos a hacer. No lo sé. Pero es contradictorio. Me parece extraño que no tengamos resultados. Que no es obligatorio en Francia, pero para pasar frontera te piden la vacuna. Sí. Pero terceros países, sí. Sí, yo creo que tenemos que ser conscientes de que nuestros compañeros que están asesorando a los políticos que toman decisiones también tienen conocimientos técnicos y probablemente hay una diferencia en la valoración de las circunstancias epidemiológicas. Y es verdad que desde el año, insisto, desde el año 75, yo creo que fue en Málaga, como os he dicho bien, en nuestro entorno desde los años 50 no ha habido prácticamente ningún caso aquí, ningún caso autóctono de rabia, no ya en humanos, ni siquiera en perros. Y es verdad también que en algún momento, en el otro lado, la utilización de los casos importados en humanos no tiene ninguna significación epidemiológica desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque nosotros vacunando aquí no vamos a evitar que los turistas que van a Marruecos sí, no, traigan... Pero eso es verdad, o sea, los casos en humanas yo creo que son irrelevantes para este problema, sí. Lo que pasa es que sí es cierto que está habiendo una mayor prevalencia de casos de perros que sí que vienen o cruzan este país. Y es verdad que la contradicción francesa, que es donde acaban buena parte de los perros que se capturan
o que se trasladan desde Marruecos por razones puramente demográficas, van a ir muchos más a Francia que a España, porque tienen casi un 15, un 16% de población de origen africano, por lo menos en Francia. Pero no suelen ser la población de origen africano, ¿eh? No, pero teóricamente, claro, eso es. No, suelen ser franceses europeos. Ya, pero que desde el punto de vista epidemiológico eso podría ser una situación de mayor riesgo. Sin embargo, los franceses pues no vacunan obligatoriamente a los perros. Pero voy a tomar simplemente 2 minutos para explicar lo que ocurrió en el año 49 y en el año 50. En el año 49, cuando había rabia en Cataluña y había rabia en otras regiones españolas, las autoridades veterinarias de aquí, incluido OMRAS, estimaron que no había que vacunar, que con una buena vigilancia epidemiológica para detectar los primeros casos era suficiente y que luego la reacción inmediata ante los primeros casos sería suficiente. La historia demostró que eso no fue así. Claro, cuando aquí había otros condicionantes y era el costo de la vacuna, que la tenía que financiar el Estado, pues era un costo relativamente importante en una situación de escasez y de pobreza prácticamente y de falta de recursos. Quiero decir, la cuestión no está tanto en que no exista riesgos, cero no existe, hay un riesgo. Hay que entender que con esa decisión de no vacunar no ha ocurrido nada, que tampoco era tan descabellado porque las probabilidades son muy pequeñas o han sido muy pequeñas. La cuestión está en si nos podemos permitir mantener ese riesgo por mínimo que sea. Y si eso es defendible, y en todo caso yo creo que en ningún caso desde la administración se puede, en una situación como esta, se puede buscar aviesas intenciones en los profesionales veterinarios. Eso me parece que en cualquier caso eso. O sea, que yo entiendo que otros argumentos, pero ese argumento no me parece que sea en absoluto defendible, vamos. O sea, lo de las aviesas intenciones, yo creo que eso... Lo que sí parece extraño es que no haya... Es que muchas veces hablamos de riesgo de una forma un poco teórica. Y lo que nos haría falta para convencernos a todos de si realmente es necesario o no es un número concreto. Y eso es hacer una evaluación de riesgos con un modelo matemático, un estudio concreto, un análisis de probabilidades. Claro, pero... Porque muchas veces hablamos de riesgo por sensaciones, más que por un dato y un número, una concreción. Pues ahí voy, pero es que para eso... Son diálogos de tertuliano, de televisión. Pero es que ahí necesitarías tener, o sea, porque el estudio este que hicieron eso lo que te evalúa es la posibilidad de importación. Pero una vez que es importado el caso, ¿cuál es el riesgo? ¿No? Sería el siguiente estudio, ¿no? Pero claro, para eso necesitarías tener datos de censo, cobertura, efectividad. Es que esos datos no están. Cualquier detalle que te dejes por contemplar hace que pases de un extremo a otro dentro de que el riesgo sea positivo o sea inexistente. Pero realmente yo creo que al final hoy en día todo se transforma en números, no ya sensaciones de riesgo, que lo tengo aquí, lo tengo allí. Hay que hacer un estudio en condiciones con los que os consideréis expertos, los que sois expertos en el tema, poniendo sobre la mesa todos los aspectos que hay que contemplar y hacer un estudio matemático, un modelo, de forma que eso ya sea un hecho fehaciente. Pero el problema ya te digo que es conseguir los datos, ¿no? Porque es que, fíjate que antes hablaba de generar indicadores, ¿no? Es que el único indicador que yo puedo mostrar así a nivel nacional es el número de animales analizados en el laboratorio, pero por ejemplo, o sea, no hay forma, o es muy difícil, por ejemplo, saber cuántas observaciones se hacen al año, ¿no? O sea, un indicador como ese, ¿no? O sea, hombre, yo creo que, y sería un indicador muy conveniente, ¿no? Porque ya insisto en que, bueno, se nos observa, ¿no? Por ser frontera, digamos, con el norte de África, se nos observa con cierta minuciosidad y estaría bien, ¿no? Poder decir, no, es que este país se observan pues tantos miles de animales al año, ¿no? O sea, ese indicador, por ejemplo, yo no he sido capaz de
Y cuando he dicho que, o lo he preguntado por ello, todo el mundo me decía, eso es muy difícil, ¿no? O sea que ya poder saber esto, pues eso, censo, bueno, el censo a lo mejor, cobertura vacunal, a nivel, eficacia de la vacuna, ¿no? Lo que decíais antes, ¿no? O sea, qué porcentaje de perros vacunados fallan, ¿no? Probablemente eso depende de muchos aspectos, ¿no? Que tienen que ver con el perro, que tienen que ver con los propios preparados vacunales, etcétera. Es muy difícil. Ya me gustaría poder hacer ese estudio, pero... También tenemos que no olvidar que hay muchos animales que no simplemente son recogidos, sino que vienen de zonas de países del este y así con los documentos falsificados. Sí, claro, a eso me refería yo antes con el comercio ilegal, ¿no? Y bueno, cuando vienen de países comunitarios, bueno, prácticamente el riesgo de los países comunitarios ahora mismo es casi inexistente, ¿no? Porque no hay. Pero claro, como que vengan de países extracomunitarios, de Ucrania, de Bielorrusia, es que ahí sí que hay. Es que nunca sabes al final de dónde vienen, porque siempre vienen con el mismo sello del mismo veterinario, con 2 meses más de lo que tienen de edad, y la vacuna de la rabia pues está casi el día que han nacido. Sí. Sí, no, sí, eso les comentaba antes en la comida, que fui una vez a darles una conferencia ahí al Seprona en Zaragoza, y me comentaban eso los pacientes, ¿no? Que lo mismo que me está diciendo, que cada vez que intervenían decían, es que, claro, te veías el perro, ¿no? Los papeles, y veías el perro, ¿no? Y decías, ellos no son veterinarios, algo de formación tienen, pero vamos, que sin ser veterinario decían, esto no, es que no. Eso también es un dato que hay que contemplar en el modelo, el porcentaje de falsedades o de fraudes que se puedan tener dentro del modelo es algo que también se puede contemplar. Sí. Pues vamos a hacer una estimación de que un 5% de los perros importados desde ciertas zonas pues van a venir falsificados su documentación. O sea, son datos que hay que poner encima de la mesa, pero que también se pueden sí. estimar. Son aproximaciones, claro, no basta en el dato. Pero es algo a contemplar también, desde luego. Sí. Habría que intentar. Pero... Una pregunta. Como ingeniero y no veterinario, bueno, es decir, que he oído argumentos a favor y en contra, bueno, en contra no, a favor de la vacunación, pero bueno, me quedo con algunas percepciones que has dicho, pues que las importaciones que son la mayoría de Centro Europa son comunitarias, entiendo. Una pregunta, ¿por qué no se ha erradicado la rabia? O sea, una enfermedad que tiene la vacuna desde hace tantos años. Por motivos la OMS, 10 años pretende erradicarla. Por motivos económicos. O sea, supongo que, bueno, la OMS, la OIE, la FAO, o sea, la Alianza Mundial contra la Rabia, bueno, entiendo. La Valeria viruela era mortal y se erradicaba. Sí, pero entiendo que si ahora dicen eso es porque están dispuestos a meter dinero. Claro. Es curioso, ¿no? O sea, porque eso es... Lleva tantos años con vacuna, que es mortal. Es efectiva, ¿no? Sí. A ver, Loris, ¿qué estás? No, era lo mismo a lo de los países del este. Que quería comentar. Sí, pero eso es por cuestiones meramente económicas, pero vamos, eso es así con otras muchas enfermedades, ¿no? Yo qué sé. Un ejemplo fue el ébola, por ejemplo, ¿no? Brotes de ébola por ahí en África, ¿no? Que había pues unos cientos de casos y tal, le llevaba viendo desde los años 70 y nadie hizo una vacuna. Hubo un brote, ¿no? Sí que es verdad más grande, en el cual, pues, ¿cuántos casos importados tuvimos, no? Pues yo creo que uno aquí, vamos, uno aquí que nos trajimos y luego el de aquí, en Estados Unidos me parece que hubo 1 o 2 también. Y eso ha sido razón suficiente para que se desarrollase una vacuna de manera fulminante. Entonces, ¿por qué? Claro, o sea, hasta que no han aparecido aquí 2 casos, no se ha desarrollado una vacuna. Una vacuna que además, la vacuna del ébola, por un principio no es un virus que como se ha demostrado, se percibiese que tenía que tener la más mínima dificultad técnica conseguir una vacuna, ¿no? No es excesivamente variable, en fin. Pues por cuestiones económicas, cuestiones de rentabilidad, yo qué sé. Yo recuerdo
una situación en la cual hubo hace años, en la cual de repente se acabaron los stocks del fármaco que se utiliza para tratar la enfermedad del sueño y nadie lo fabricaba. Porque, quiero decir, para la industria farmacéutica era pues si no te lo iban a pagar, si eso lo tenías que distribuir a países que no tienen dinero, ¿no? Y entonces, hasta que no tomó cartas la comunidad internacional y alguien le pagó, supongo que sería la OMS, ¿no? A la empresa le pagó los fármacos, pues pasaron unos cuantos meses, pues, los cuales debió morir gente que no tenía que haberse muerto, ¿no? O sea, es decir, es que todo está condicionado económicamente, ¿no? Tengo una pregunta en relación con el concepto One que has tratado de incluir a todos los actores, entre los cuales bueno, pues está el sector de los agentes medioambientales y demás. Dos cosas prácticas. ¿Cómo si recogen estos animales, hay algún procedimiento para envío al cabo tercero para hacer estos estudios? Sí, sobre todo en centros de recuperación, si se ponen en contacto con nosotros, se les da un número o sea, toda la entrada de las peticiones analíticas se hace a través de una aplicación. Entonces se les da acceso a la aplicación, o sea, usuario y contraseña, ahí hacen la petición. Yo no sé si está muy extendido ese procedimiento para hacer este envío. O sea, ¿es conocido? ¿Está divulgado? Sí, no, hay un boletín oficial, o sea, la cartera de servicios del Instituto de Salud Carlos III está publicada en el BOE. Y ahí es donde viene, pero vamos, está en la web nuestra. Si no, que me llamen y ya está, yo les digo, pero que quiero decir que es una cosa, o sea, tiene un procedimiento fácil. El problema suele ser el pagar los envíos. Eso suele ser lo peor. Pero para eso, yo y eso lo hemos resuelto así, a base por experiencia, o sea, haciendo camino al andar. Lo que al final, sobre todo con los centros de Cataluña, que son muy colaborativos, lo que al final decidimos para evitar eso es que los fueran, acumulando. No, lo mejor no es congelar, pero bueno, a veces lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces, pues que los fueran congelando y entonces cada 6 meses, por ejemplo, ¿no? Cuando ellos consideren que es factible hacer un envío, ¿no? O sea, que no les es excesivamente gravoso, o bien, como ellos ya sí que encuestan a la gente que lleva los murciélagos y cuando detectan que ha podido haber una mordedura, lo pasan a sanidad, ¿no? Entonces, en ese momento, decir, bueno, como sanidad te va a decir que mandes el paquete, y supongo que en ese caso, eso ya no conozco el detalle, a lo mejor incluso en ese caso, en lugar de pagarlo al centro, lo paga sanidad, y dice, bueno, pues ya aprovechas, sacas todo lo del congelador y me lo mandas con ese, ¿no? Pero vamos, ¿no? Porque los del congelador no son urgentes, ¿no? Como no ha mordido a nadie, es por vigilancia y no, pero claro, en el momento que ha mordido a alguien, ahí sí que es urgente, ¿no? Entonces... Un murciélago se congela pequeñito y se mandan dos juntos. Un perro grande... No, un perro hay que sacar. Los perros pero, nos mandan el cerebro. Si tienes dudas y hay un virus, ¿cómo lo manipulas? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? No, los están sacando, los cerebros se están sacando. Las comunidades autónomas nos envían los cerebros. Las comunidades autónomas y el País Vasco también. No, el cerebro. Naked, yo creo. ¿Y si es mejor no congelar? Ellos lo que se aconseja es no congelar, pero si por alguna circunstancia te vas a ir más allá de 4 o 5 días, es mejor congelar. No te carga, no inutilizas la muestra por congelar. No, si al final lo que ocurre es que al hacer fluorescencia, como es una técnica microscópica, pues si desestructuras un poco el tejido, congelando y descongelando, pues se ve peor. Pero si el perro es positivo, se ve de sobra. Entonces, por eso se le aconseja no congelar, pero vamos, si uno se va a ir porque haya un puente, qué sé yo, porque no tienes, por lo que sea, te vas a ir más allá de 4 o 5 días, yo casi soy más amigo de congelar. Y luego habías empezado a hacer al principio de la charla perros, gatos y animales. Es que estamos dejando lo que es la fauna silvestre y hay muchísimos canales de tránsito de animales que... No, pero yo hablaba de vacunación. Sí, del hurón doméstico. Pero pues se vacunan porque bueno, está cercano el hurón, pero bueno, pues son animales también dentro de... Es
estas mascotas nuevas. Sí, bueno, es eso, claro, eso es otro mundo. O sea, el mundo de las mascotas exóticas. Ya, pero es que eso. Claro, el mundo de las mascotas exóticas, sí, eso tiene mucho peligro y efectivamente estamos probablemente empezando a ver cómo se maneja, ¿no? Bueno, no son tan nuevas los hurones como mascotas. No, me refiero a lo que no son hurones, me refiero a las mascotas esas que hay ahora que pueden ser cualquier cosa que te puedas imaginar. Bueno, la rata, eso tuvieron un brote de monkeypox en Estados Unidos por la rata esta de Gambia, ¿no? Que es una rata gigante. Sí. Que es de mascota, la de Harry Potter. Ah, no sabía yo ese detalle. Claro, es que hay por aquí, ¿eh? Pues tuvieron un brote de monkeypox en Estados Unidos por la rata esa gigante de Gambia. Sí, y a mí me ha comentado gente que ha visto en tiendas de animales murciélagos también. Eso a mí me lo han dicho. Yo no los he visto nunca, pero me lo han comentado. Muy bien, pues nada, Juan Emilio, muchísimas gracias por habernos ilustrado con toda tu experiencia. No, gracias a vosotros por ilustrarme a mí también, porque vosotros son los que estáis en el día a día y tan interesante es para vosotros lo que yo os pueda decir como para mí lo que me podáis decir vosotros. Bien, pues muchas gracias. Hola, buenas. Hola. Soy Ana Collía, que tuvimos la ocasión de hablar por teléfono a la directora de la Salud y Consumo aquí de la Ayuntamiento. Ah, sí, del famoso ya. Álvaro. Pero al final no te tocó, ¿no? No, pero más o menos sabemos dónde está. Es algo oficioso. Que no sé